Egun on danori. Egun on danori eta ongi etorri barriro ona zuzenian etorri zarien guzti jori eta baitxa streaming bidez YouTubetik jarraitzen gaitu zuen hori. Atzoko jardunaren ostian, gaur hementxe gagoz barriro, indarkeria matxista horien, batez ere eskutuan dauden horien inguruan azterketa egiteko. Atzo, ikusi genituen hainbat, azteko, Ana García Treviñok egin zigun zerrenda bat, ezta? Eta zenbat indarkeria aurkeztu zituen. Eta gero beste islari biek, Estitxu Fernandezek, eta Enkarna Bodelonek, indarkeria obstetrikoaz, eta gero epaitegietako indarkeriaz sakondu zuten. Gaur beste 3 emakume ditugu islari eta beste 3 indarkeria mota inguruan hitz egingo dute. Kasu hauetan dira, batetik indarkeria bikarioaz hitz egingo dugu, baita mediatikoaz eta baita LGTBI taldeak jasotzen duen indarkeriaz. Gure artean jarraitzen du ikusten duzuen modura Iratxe Fernandezek muxote potolo batekoak bera, hortxe egiten ari da, atzo hasi izan, ikusten duzuen modura armarioaren erdia edo bete du dagoeneko, jardunaldi hauen akta grafikoa egiten. Behin gaurko solasaldia amaitzen denean, ordu bat erdiak aldera edo amaitzen dugunean, berak azalduko digu egiten ari den lan hori, akta grafikoa, ez da, laburpena, baina irudiak eta hitzak erabiliz. Bueno, antes de arrancar con las ponentes, nos gustaría recordarles que tras sus intervenciones, como ayer, pero en este caso, en el caso de hoy, tras las 3 intervenciones, haremos una mesa redonda. Por lo tanto, os animamos a que participéis, a que preguntéis, a que deis vuestras opiniones. Para ello, os lo recuerdo, tenéis 3 modalidades. Por un lado, hoy sí tenemos bolso. ¿Tenemos bolsa? ¿Sí? Sí, vale. Pues en las bolsas tenemos una cartulina donde podréis redactar la pregunta a realizar. También se puede hacer a viva voz, levantando la mano, se os acercará el micrófono. Y los que estéis en casa vía streaming en la oficina, pues podéis ir ya directamente, según escucháis las ponencias, podéis ir redactando las cuestiones y enviarlas por el chat. Gogoratu baita, itzultzailea daukagula aldi bereko itzultzailea. En cualquier caso, tenemos traductores simultáneos, pero recordar que las 3 intervenciones de hoy serán en castellano. Y, por supuesto, no podemos acabar esta intervención, esta presentación, sin recordarles las medidas que tenemos que tener en cuenta. Un asiento de separación entre cada una de vosotras, la mascarilla constantemente puesta, por favor. ¿Y cuál era la tercera, que ya se me ha ido? Efectivamente, después del café que tomaremos a media mañana, recuperar el mismo asiento. Eskerrik asko. Eta ja gaurko lehen islariari pasoa emango diogu. Berak indarkeria bikarioaz hitz egingo digu. Oso gutxitan aipatzen da, orain arte behintzat oso gutxitan aipatu izan da indarkeria bikarioa. Ze gertatzen da, kasu batzuk egon direla oso mediatikoak eta horri esker, izena ere, hasi gara, indarkeria mota honek izan duen izena hasi gara ikasten, ez da? Orain arte egia esan, bikarioa, toki espezializatu batzutan agertzen zen, baina besterik ez. Atzo Ana Bernal Treviñok aipatzen zituen adibide batzuk, ez da? Aipatu zuen adibidez, Jose Bretonen semen kasua, eta aipatu zuen baita, duela gutxi Tenerifen hildako aiztabien kasua. Indarkeria bikarioa zure esku, azaltzea zer den. Eskerrik asko, Lourdes. Bueno, parkatu, astu aurretik. Gaur pizkat, astu nabil. Esan behar dut, Lourdes Moruga, bere kurrikulumaren inguruan zertxo baita esango dut, ezta? Esango dut, bera dala, que ella es licenciada en psicología y educadora social y lleva 20 años trabajando con mujeres en situaciones de violencia de género, con lo cual estamos ante una experta. Eskerrik asko, nahi duzunean, Lourdes. Bueno, muchas gracias. No creo que sea tan experta, pero bueno, vamos a compartir un poquito mi experiencia hasta ahora. En principio, egun on a todas. Sí, ¿me puedo quitar la mascarilla? Pues lo agradezco, la verdad. Egun on a todas y a algún chico por ahí que veo y vamos a empezar, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que quieres? ¿Que te quiten los niños? ¿Que te quiten los niños la trabajadora social? Como denuncies, te va a pasar eso. O piensa bien lo que dices, porque entonces me llevaré a los niños y no los vuelves. Pero se había empezado, ¿verdad?, a oír. ¿Ahora? No. Algo se ha desenchufado. ¿Se oía? Ahora sí, vale. Bien, todas estas frases son frases reales. Alguna frase, como la de te voy a quitar las niñas, es una frase que la habéis podido leer en el periódico porque se refiere al último caso de Canarias, pero otras frases son frases que a mí me las han relatado las mujeres a lo largo de los años. Por supuesto, es muy diferente, ¿no?, oír en mi voz estas frases, pero imaginaros, quiero que hagáis el esfuerzo, ¿no?, de imaginaros a una mujer con todo el terror, todo el miedo, cuando escucha esta voz gritando o sin gritar de su pareja. Es un miedo terrible, es una amenaza constante que le paraliza en muchos casos. Los datos son escalofriantes. Hasta ahora, solamente desde el 2013 hasta la actualidad, solamente llevamos 8 años recogiendo este tipo de asesinatos, ha habido 45 menores, niños y niñas, asesinados. Y de estos 45, el 90% ha sido por su padre biológico. Este concepto choca mucho, ¿no?, con el ideario que tenemos, con el concepto de padre. A nivel inconsciente, a nivel social, de constructo social, se nos está inculcando, ¿no?, que los padres van a ser siempre buenas personas. Pero hay casos que estos padres no ven a sus hijos y a sus hijas como tales y no les respetan hasta el punto de poderles asesinar. La violencia contra la mujer, ya sabemos, no hace falta que lo volvamos a decir, que es algo universal, que es algo estructural. En esta exposición lo que vamos a hablar es, en concreto, de lo que decimos a nivel de nuestra legislación, la violencia de género, cuando es la violencia de un hombre contra su mujer, su pareja, su novia. Y en estos casos siempre hay que resaltar que detrás de cada mujer hay menores, hay por lo menos un niño o una niña. Con lo cual, ¿de qué hablamos? Hablamos de unos datos tremendos, unos datos de números escalofriantes. En la última macroencuesta hablábamos de que había 1,5 millones de niños y niñas que estaban viviendo en hogares donde hay violencia de género. Como nos dice Ángeles Carmona, la maternidad, además, hace más vulnerable en esta situación, porque los hombres, en esta violencia estructural de dominio frente a las mujeres y de pensar que las mujeres son de su posesión y que tienen derecho a castigarlas, a enseñarlas, ¿no?, a educarlas por medio de la violencia, en este concepto también lo trasladan a sus hijos y a sus hijas. Lo mismo que piensan que las mujeres son de su posesión, los hijos y las hijas también son. Entonces, señalar que todos estos menores, 1,5 millones de niños y niñas que viven en situaciones de violencia en su casa, son niños y niñas que están expuestos, están maltratados. No voy a leer la definición de maltrato infantil, pero si lo hiciéramos, vemos que se cumplen todas las condiciones. Tanto por acción o por omisión, estos hijos y estas hijas podemos decir que son niños y niñas que crecen en ambientes de maltrato. Y a diferencia de lo que antes muchas veces se decía o se pensaba o se actuaba, incluso desde los profesionales, estos niños y estas niñas sí son conscientes de este maltrato y de esta violencia. Son niños y niñas que forman una parte activa. Si bien a veces incluso las mujeres nos dicen, no, si no han oído nada o no han visto, sí que tenemos que tener en cuenta que sienten la tensión, sienten el miedo, sienten las agresiones, sienten a un padre violento y a una mujer con mucho miedo. Y esta situación no las debemos olvidar ni perder de la perspectiva. Aparte, dentro de las dinámicas familiares, estos niños y estas niñas, como nos dice Raúl Lizana, adoptan diferentes roles. Y uno de los roles más peligrosos son el chantaje y la manipulación a los que se les enfrentan. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia vicaria? Violencia vicaria es un término que empezó a utilizar Sonia Vaccaro en el 2012. Lo empezó a utilizar cogiendo el concepto tan conocido en psicología de aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es aprender algo
por medio de la imitación, por medio de ver las consecuencias en otra persona. También sirve para el castigo. Entonces, Sonia Vaccaro empezó a ver cómo muchos hombres utilizaban a los niños y a las niñas como un instrumento para dañar a las madres. Y entonces Sonia Vaccaro definió la violencia vicaria como aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando como objetos a las hijas o hijos para dañarla. Yo creo que denomino también que es un doble maltrato. Es un maltrato directo hacia los niños y hacia las niñas, pero es un maltrato también como un instrumento contra las madres. Y como he dicho en las frases primeras, en muchos casos sirve previo a la separación, sirve en la convivencia a una coacción terrible, a una amenaza terrible, que en muchos casos las mujeres sienten tal pánico que no saben qué hacer ni qué paso dar. Si un hombre les dice, como hagas esto, te voy a quitar a los hijos o a las hijas, o, como en muchos casos, ¿ves lo que le ha pasado a la mujer de Tenerife? Tú ten cuidado. Esas amenazas tan sutiles o tan directas en muchos casos es algo que paraliza tremendamente. Sin embargo, la violencia vicaria no solamente son los casos de asesinatos, como ha dicho antes, son los más mediáticos. Es verdad que desde el caso Bretón, que ocurrió hace 10 años, ha habido un antes y un después, sobre todo en el tratamiento mediático, pero todavía tenemos mucho que avanzar. Yo, en principio, en toda la exposición no he resaltado casos concretos de estos casos mediáticos. Sí que me gustaría recordarlos a todos desde el máximo respeto y, sobre todo, también recordar, como esta ponencia, un poquito de acompañamiento a todas las familias que están viviendo en este momento esta situación, ¿no? La violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños y las niñas. Que sirva un poquito todo lo que podamos comentar hoy para dar un paso más y para evitar en algunos casos, ¿no?, que sigan estando en esta situación. ¿Qué formas más, aparte del asesinato, que digamos que eso es la punta del iceberg, qué más formas podemos ver de violencia vicaria? Decir que la violencia vicaria es algo, no tiene un parámetro establecido, es algo gradual y es algo que muchas veces está muy interiorizado, que no llegamos tampoco a identificarlo. A veces el hecho de que no se pase la pensión de alimentos o se pase de una manera irregular es para hacer daño a la madre, pero ¿quién sale perjudicada o perjudicado? Los hijos y las hijas, porque se les está quitando de unas necesidades básicas. ¿Qué más formas de violencia vicaria? Yo a lo largo de los años, me acuerdo de la primera vez, antes de que se mencionara el concepto, estaba trabajando con una chica, bueno, tenía unos 30 años, que tenía 2 niños. Ella ya se había separado y él se había quedado en el domicilio conyugal y el padre se había ido de la casa. Se habían separado sin temas judiciales, sin denuncia. Entonces el padre entraba para realizar las visitas, para coger a los niños y, bueno, por realizar las visitas. Y una de las veces que llegó a casa la mujer después de estas visitas, se encontró, tenían una jaula con 2 pajaritos y se encontró los 2 pajaritos asesinados dentro de la jaula. Imaginaros el impacto para los niños y el impacto para ella, el miedo que sufrió. A partir de entonces, en este caso, ya voy a decir un poco el final, en este caso puso denuncia y consiguió, bueno, pues una medida, todavía no había orden de alejamiento en ese momento, o sea, orden de protección, había solo medidas de alejamiento, pero consiguió la medida de alejamiento. ¿Qué quiero decir? La violencia vicaria es el instrumento que utilizan estos hombres para dañar a la mujer y, en general, es utilizar a los niños y a las niñas. Pero se puede extender a otras figuras significativas, se puede extender a, muchas veces la amenaza es, le haré algo a tu madre o a tu padre, le haré algo a tu hermana o a tu hermano. En los casos de mujeres que vienen de otros países es muy habitual la amenaza de, como tú hagas algo en tu país, mira lo que va a pasar, ¿no? Utilizar ese miedo. Es también maltratar o asesinar a las mascotas, y tristemente es algo muy habitual. Es también a veces romper cosas, por ejemplo, mujeres que en casos de no tener hijos, hijas, pero que se encuentran cuando vuelven al domicilio con toda la ropa rota, destrozada, bueno, con cuchillo, rajada.
Cuando hay niños y niñas, en los regímenes de visitas, por ejemplo, no dar la medicación adecuada, la medicación pautada a los niños y a las niñas como una forma más de hacer daño a ellos y a ellas, pero también a la madre, de tenerla presionada, de tenerla con miedo. Me estoy acordando de otro caso, que también a los niños y a la niña ya eran un poquito mayores y cada vez que estaba el régimen de visitas les tenía en la casa, en la habitación, sin luz. Todo el sábado a oscuras. La presión, el miedo, la coacción que supone para las madres es esta violencia vicaria. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Luego lo vamos a ir comentando, pero escuchar, ampliar la mirada, porque ya veis que hay muchísimas formas de violencia vicaria, no solo los asesinatos que aparecen en la prensa. Hay otras formas muy sutiles y que a veces incluso las minimizamos. Decimos, bueno, esto es pasajero, esto vamos a esperar. Para profundizar un poquito más, vamos a ver por qué sucede. Porque el porqué, la razón es un mecanismo muy complejo. Como digo, choca mucho, ¿no? Decimos, ¿cómo puede ser capaz un hombre de matar a sus propios hijos o hijas? Bueno, pues en palabras de Sonia Vaccaro y de otra investigadora, Elizabeth Yardley, de la Universidad de Birmingham, que están realizando investigaciones sobre la violencia vicaria y sobre este tipo de hombres, lo que nos comentan es que son hombres que cosifican, que los utilizan a los niños y a las niñas como objetos. No los ven como personas, como personitas, los ven como objetos, como cosas de la posesión con las que pueden hacer daño a las mujeres. Miguel Ángel Lorente habla un poquito más allá y nos dice que también que las cosifican, pero que son la representación del fracaso. Estos hombres sienten que están fracasando en su proyecto de familia o en su proyecto con su mujer. Su mujer ya no es suya y, por lo tanto, puede hacerles todo el daño posible, que ya no es mía, utilizando a los niños y a las niñas. En las investigaciones que os comento del Reino Unido también nos hablan de que hay un rasgo común en todos estos hombres, que sobre todo es la intención de hacer daño. No es algo aleatorio. Son hombres que son conscientes de lo que están haciendo con una intención clara y por eso escriben esta amenaza. ¿De acuerdo? Porque a veces en ciertas noticias o en ciertos momentos que se puede hablar con gente, dicen, bueno, pues es que habrá sido en el momento. No, son hombres que están plenamente conscientes de que quieren hacer un daño a la mujer y que les da igual el daño que están produciendo o provocando a los hijos y a las hijas. Las investigaciones también nos hablan de que son padres que, previo a todos estos sucesos, en la convivencia, han demostrado muy poca empatía y poca disposición para la crianza adecuada de los niños y de las niñas. Señalar que cuando sucede. Los episodios más graves suceden pos a la convivencia. Lara Esteve, que es una jueza de Valencia, del Juzgado de Violencia, nos comenta que los casos más preocupantes suelen suceder en los regímenes de visitas. Hoy en día, luego vamos a ver, la ley ha avanzado y los regímenes de visitas pueden estar más controlados. Normalmente estos casos, los más graves, suceden en regímenes de visitas que no están controlados. Señalar que de todas las mujeres que sufren violencia, solamente, según la encuesta última del Estado español, solo el 77%, o sea, solo el 30% denuncia. Hay un 77% de mujeres que nos pueden estar rodeando, que podemos compartir con ellas el supermercado, el autobús. Un 77% de mujeres que están viviendo situaciones de violencia y no denuncian. Y son mujeres que muchas veces dan el paso para separarse. Pero para separarse no van al juzgado de violencia, van al juzgado de familia. Y en ese juzgado de familia, el régimen que más se utiliza es la custodia compartida. Es lo que en el País Vasco, pues lo que se dicta, que se tiende a que sea siempre custodia compartida. En estos casos, la violencia de género está oculta, está escondida. Y son en los casos que los niños y las niñas se quedan más en desprotección. Entonces, ¿cuándo sucede? Como he dicho antes, puede suceder durante la convivencia, como las amenazas que he señalado, y pos a la convivencia. Todos los ejemplos que os he ido poniendo antes, son ejemplos normalmente en las visitas.
El cómo detectarla, vamos a ir viendo que, sobre todo, hay que ampliar la mirada. El cómo detectarla es escuchar, sobre todo, a los niños y a las niñas, pero escucharlo de una manera activa. Es verles qué sienten, verles qué dicen y darles credibilidad. Hay que hacer unos buenos análisis y hay que escuchar con perspectiva de género. El por qué sucede, que esto no hemos comentado, bueno, pues esto claro, es la amenaza más grave que puede hacer a las madres. Es un elemento de control, de presión, de coacción. Y en los casos más graves es una situación posterior de culpa. Las mujeres sienten un gran sentimiento de culpa por haber permitido estas situaciones. Y es algo que es irreparable. Ahora vamos a ver un poquito las consecuencias. Antes de ver las consecuencias, yo quiero volver a recalcar, ¿no?, que la violencia vicaria, pues como todas las violencias, siempre es una punta del iceberg, y señalar, sobre todo, recordemos que la violencia vicaria no solo se da, no sé si veis, sí, no solo se da en los casos que van al juzgado de violencia contra la mujer, porque normalmente estamos cansadas de oír, ¿no?, en los medios de comunicación, ¿puso denuncia o no puso denuncia? La violencia vicaria se da sobre todo en estos casos de juzgado de familia y bueno, en los de denuncias también, pero aquí los menores están más protegidos. Aquí no están nada protegidos. Y en estos casos hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y en los casos de convivencia, por supuesto. De cara a las consecuencias, voy a hablar un poquito de las consecuencias en relación a las madres y las consecuencias en relación a los niños y a las niñas. Cuando hablo de niños y niñas, hablo de adolescentes, hablo de jóvenes, ¿vale? O sea, no vamos a referirnos solamente a pequeñajos, sino a todas las edades. En el caso de las madres, como comento, es el mayor daño que puede sufrir la madre. En un caso de un asesinato es algo totalmente irreparable. Es algo que bueno, pues es el mayor dolor, ¿no?, que puede suponer. ¿Qué podemos hablar? Bueno, pues nos imaginamos todas, ¿no? Estrés, ansiedad, soledad, dificultades físicas, bueno, problemas del sueño, de alimentación, de todo. Pero quiero resaltar otra consecuencia más en las mujeres. Es la impotencia, la desesperación, la frustración, sobre todo a nivel social. La mujer tiene una serie de consecuencias personales, familiares, pero también hay una consecuencia en la que toda la sociedad estamos implicada. Es terrible que haya mujeres que pasen procesos jurídicos de 2 o 3 años. Es terrible. Cuando estuve preparando esta ponencia, leía el artículo de una mujer que su ex había matado a sus 2 niñas, el marido no se suicidó y a nivel judicial tardó 3 años en que hubiera una condena. Y ella relataba, dice, el tercer año, cuando tuve que volver al juzgado a enfrentarme a esta situación, imaginaros la revictimización que supone eso. Entonces, aparte del daño irreparable para ella, también hay una responsabilidad social de que esta consecuencia, esta impotencia y esta frustración de que los procesos puedan ser más ágiles. Y en relación a los menores, bueno, la violencia es algo, aquí he puesto, ¿no?, una gota que cae, pero es como una gota que cae y se expande a todo. No es como estas ondas que van saliendo. La violencia es algo estructural de lo que no podemos estar al margen. Como Sonia Vaccaro nos habla, un hombre que es maltratador, desde el punto de vista del juzgado o no, acordaros, la violencia de género, una de sus características es que está muy oculta. Pero un hombre que ejerce maltrato, que se cree superior y que cree que la mujer y sus hijos son de su posesión, no se puede separar de esa violencia cuando es padre o si no es padre. Es algo que es inmerso a sí mismo. Y lo mismo pasa con los niños y con las niñas. La violencia es algo que afecta a todo su ser. Imaginaros, los niños y las niñas están en pleno proceso de crecimiento, de desarrollo. Y la violencia en la que están viviendo, el miedo en el que están viviendo, la tensión en la que están creciendo, se va impregnando en todo su ser, en toda su personalidad. Cuando hablamos de consecuencias, normalmente se habla de consecuencias externalizantes y consecuencias internalizantes. Las externalizantes son muy fáciles de ver
Y normalmente son las que más llaman la atención. Desde un colegio, desde un centro escolar, nos llaman, oye, este niño, esta niña, pues fíjate que venga a meterse en peleas, jo, qué problemas de comportamiento. Pero a mí me preocupan mucho las consecuencias internalizantes, porque hablamos de consecuencias que van a marcarles para toda su vida. Hablamos de dificultades de una autoestima baja, hablamos de la inseguridad, de la desconfianza en las personas adultas. Hablamos de dificultades y de problemas en las relaciones afectivas, incluso de problemas físicos. El caso más grave, como hemos visto, ¿no?, son los asesinatos, pero cuando hay otro tipo de violencias, también pueden estar afectados. Y un nivel de estrés tremendo. Señalar que muchas veces que tenemos la creencia errónea de que cuando son unos niños o unas niñas muy pequeños, decimos, bueno, es que todavía no se ha enterado, ¿no? Bueno, pues como nos señala Baroudi, a cualquier edad afecta la violencia. Y cuanto más pequeños son, más les está impregnando, porque están en momento de crecimiento y de desarrollo. Y todo este ambiente de violencia se les está impregnando en su ser, en su forma de ser. Y los niños y niñas muy pequeños todavía no tienen estrategias para afrontarlo. No son capaces de verbalizarlo, tienen una socialización escasa. Una de las características de la violencia de género es el aislamiento al que someten a su mujer, pero también a los hijos y a las hijas. Con lo cual, cuanto más pequeños, los niños y las niñas pueden estar más afectados. ¿Por qué también, además, se es más vulnerable a la violencia cuanto más pequeños? Por 3 factores. Pablo Nieva, que es un psicólogo especialista en menores que sufren violencia de género, nos habla, uno de los factores es porque el que ejerce la violencia, la persona que ejerce la violencia es el padre o la figura paterna, la figura que está ejerciendo como padre. Y esto es una contradicción tremenda, que lo que puede provocar es problemas en las relaciones del vínculo, relaciones de apego, y puede generar traumas en el desarrollo y alteraciones psíquicas, pues como ansiedad, depresión. Otra característica que les hace muy vulnerables es que la violencia se produce en el hogar, en la casa, justo lo mismo que decíamos antes, ¿no? Esa contradicción. El hogar, que es el lugar donde tengo que estar segura, donde tengo que estar tranquila, es donde se produce la violencia. Y la última característica es la impredecibilidad y la constancia de la violencia. La violencia se produce de una manera constante, no es una cosa que ha ocurrido un día puntual, sino es algo constante, pero es totalmente impredecible. No puede decir el niño ni la niña, no puede adelantarse y decir, pues como hoy, yo qué sé, hay partido y pierde, va a venir mi aita de muy mal humor y va a empezar a ser violento. No depende de nada objetivo, de nada de fuera. Con lo cual, esa impredecibilidad hace que los niños y las niñas estén en constante estrés, en constante miedo. Y entonces eso provoca que la violencia pueda ser más perjudicial. Y para un poquito la contextualización del marco jurídico, porque como os he comentado antes, es verdad que ha habido pequeños avances. Si vuelvo un momento, voy a volver un momentito a esta. Aquí que hablábamos, ¿no?, de los niños y las niñas, los adolescentes, los jóvenes que viven en convivencia, esos están sometidos a violencia y a violencia vicaria, y bueno, es así. Y los menores que no conviven con el padre agresor. Puede haber una separación de hecho, cada uno se va por su parte y no hay nada regulado, con lo cual pueden estar sometidos a violencia y no está regulada. Puede haber un proceso jurídico, la mujer ha interpuesto una demanda de separación en el juzgado de familia y entonces en los juzgados de familia, lo que os decía, en el País Vasco tenemos la ley de relaciones familiares 7/2015 que nos habla que la custodia preferente será la custodia compartida. Hay un artículo dentro de esa ley que nos dice que puede ser que uno de los 2 miembros no quiera la custodia compartida y puede presentar por qué no. Pero ese es el régimen preferente. Y, por otro lado, está el juzgado de violencia contra la mujer. Y en el juzgado de violencia contra la mujer, aquí sí que ha habido una serie de avances, sobre todo, son muy recientes porque son a partir de agosto de este año.
La primera vez que se habló de la violencia vicaria a nivel estatal fue en el 2017 en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero he vuelto un poquito más actual al 2021. En los casos de juzgado de violencia tenemos la Ley 1/2004, que se ha ido reformando a lo largo de estos años. Y con esta ley lo que se estipula es que cuando una mujer pone denuncia, se abre un procedimiento penal para el tema de la condena y se abre un procedimiento civil. El juez o la jueza tiene potestad de establecer ya unas medidas civiles respecto a los niños y a las niñas. ¿Qué quiere decir? Un régimen de visitas, que normalmente, si hay una orden de protección, serían en un punto de encuentro. En agosto, en la Ley Orgánica del 8 de 2021, se aprobó la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia. Entonces, en esta ley se han recogido dos asuntos muy importantes. Se ha recogido el término violencia vicaria, con lo cual tenemos ya un artículo donde podemos hablar y acercarnos a la violencia vicaria, tanto para el juzgado de familia como para el juzgado de violencia. Y también, gracias a esta ley, ya se ha establecido en un artículo, han cambiado un artículo del Código Civil y lo que señalan es que se puede acordar la suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad o de la guardia y custodia y en el régimen de visitas. Afortunadamente, también voy a ser un poco positiva porque comentaros que yo en Bilbao, en el Juzgado de Violencia contra la Mujer, es verdad que desde septiembre aquí estoy viendo que se están suspendiendo la patria potestad de algunos hombres cuando las agresiones, ha habido agresiones físicas físicas y verbales contra la mujer en presencia de los niños y de las niñas. Y en esos casos se está suspendiendo la patria potestad de manera cautelar. Es algo muy positivo y es algo que relativamente nuevo, porque ya os digo, desde septiembre aquí, previo no se hacía eso, se hacía como mucho un régimen de visitas con un punto de encuentro. Y por otro lado, otro avance legal que también quería resaltar es que con la Ley Orgánica 8/2021 de legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, también es curioso porque se ha incluido en esta ley, pero también se ha modificado un artículo del Código Civil. Y a partir de esta ley, de esta modificación, los menores y las menores que son hijas de madres que refieren vivir situaciones de maltrato, aunque no hayan ido al juzgado de violencia, solo con que estén acreditadas por un servicio social especializado en violencia, estos niños y estas niñas pueden recibir atención psicológica sin necesidad del consentimiento paterno. Con lo cual, pues es otro pequeño avance. ¿Y qué podemos hacer para luchar un poquito contra la violencia vicaria? Yo creo que también, es un poquito la violencia vicaria, pero también creo que muchas de las medidas se pueden y se deben extender a todo tipo de violencia que pueda llegar al niño y a la niña, ¿vale? Pues lo que os he comentado, el abordaje interdisciplinar creo que es fundamental. Un niño y una niña no es alguien independiente. Tenemos que estar en coordinación, tenemos que estar unidos, el apoyo psicológico, el apoyo educativo, el apoyo académico y el apoyo y la parte letrada, porque al final el niño y la niña es una sola persona. Y en este abordaje interdisciplinar creo que debemos tener, pues ponernos las gafas, las famosas gafas moradas, las gafas de perspectiva de género. Debemos alejarnos de los mitos estereotipados, de los mitos androcéntricos. Y eso ya sé que es muy complicado porque sobre todo creo que otra medida importante es recalcar, inculcar mucho la educación en igualdad y la educación quitando estos mitos del amor romántico. En medidas más concretas, yo creo que se puede hacer varias cosas. La formación específica a profesionales y el trabajar, sobre todo, el aplicar las medidas que tenemos. Las medidas legislativas a veces están ahí, pero no se utilizan por diferentes motivos. Pues utilizarlo. Como os he señalado antes, intentar que los procesos judiciales sean más ágiles. Os he puesto el caso de la condena para este asesino, ¿no? Para la chica que os he comentado. Pero también ayer preparando, decía, yo estoy trabajando ahora mismo con una mujer que no puso denuncia, que sufrió violencia, pero decidió no poner denuncia, se han logrado separar y lleva
año y medio para que el proceso jurídico finalice, para que haya unas visitas establecidas y para que haya una pensión de alimentos establecido. Eso es un maltrato por parte del padre, porque el padre no se ha encargado en ningún momento de esa pensión de alimentos, no se acuerda de que sus hijas comen y beben y se visten, pero también es un maltrato institucional. Creo que es importante que desde el sistema judicial y desde los sistemas sociales se pueda agilizar esta serie de medidas. Otra forma muy importante que creo que hay que resaltar y que hay que ponerle todos los medios posibles es incrementar y facilitar el apoyo psicológico a los niños y a las niñas y hacer más investigaciones en este terreno. Creo que tenemos todavía mucho que aprender para poder ayudar a estos niños y a estas niñas a que elaboren, a que entiendan, sobre todo que elaboren que su padre es una persona tóxica y una persona maltratadora. Es algo que cuando hablas con chavales o chavalas ya más mayores o cuando hablas con mujeres que nos comentan que en su situación, que su familia, su padre también era maltratador, es algo que falta, ¿no? Falta esa investigación para ayudar a elaborar. Pero creo que es importante que muchas veces, como con los agresores, no se puede cambiar, no se puede hacer mucho, creo que es importante ofrecer apoyo a estos niños y a estas niñas, espacios seguros donde se pueda trabajar la violencia. Y finalmente, también hay una psicóloga, Elena Terraros, de Valencia, que también comenta que también es importante mostrar en todos los programas que pueda haber para maltratadores, haber un módulo que hable de la infancia, que ayude a que los hombres visibilicen a los niños y a las niñas. Esto a nivel estatal, a los hombres que están en prisiones y que se suman a los proyectos de trabajo de control de la violencia, sí que está recogido. Yo sé que esto es muy complicado pero yo creo que sí es importante fomentar más una paternidad responsable en todos los casos, porque mientras que mantengamos los mitos del padre con que vaya de vez en cuando a una visita, eso no es suficiente. Entonces hay que trabajar y sobre todo que vean que evitar la cosificación de los niños y de las niñas. Y para finalizar, quería simplemente, dos cositas. En Canarias, a cuenta un poquito del caso, en noviembre de este año, del 2021, se ha celebrado una jornada sobre violencia vicaria y hicieron un concurso y la diseñadora Elvira Piedra propuso este lazo como representación de la violencia vicaria. Como veis, representa el color morado y el color naranja. El color morado de lucha contra la violencia y el color naranja de empezar un nuevo ciclo, un ciclo alejado de la violencia. El color naranja también fue elegido por las Naciones Unidas para a nivel internacional luchar contra la violencia contra las mujeres y fue un poquito la confluencia de los dos colores. Quería traerlo para que lo vierais, para compartirlo con vosotras. Y nada más. Que simplemente para acabar me gustaría que a partir de poco tiempo, de ahora, ¿no? Podríamos oír que el único sonido que oiríamos de los niños y de las niñas fuera este. Fuera así, una risa infantil y no fuera el terror al que puedan verse sometidos. Y que tanto desde los poderes públicos, administrativos, sociales y sobre todo desde las familias, que se les pueda permitir a los niños y a las niñas vivir su infancia. Muchas gracias. Eskerrik asko, Lourdes. Quizá luego podamos hablar un poco de prevención en la tertulia posterior. Zerbait atzo eta gaur ikusten bagagoz edo ari bagara da, eremu guztietan ahots feministak egotea oso garrantzitsua dela, ez da? Atzo ere, uste dut atzoko islariek ere horretan ados daudela, eta baita ere garrantzitsua dela komunikabideetan, ez da esaten dugu eremu guztietan eta baita komunikabideetan, tradizionaletan eta baita ere komunikabide berrietan. Creo que es importante, y esto lo sabes muy bien tú, Cristina, contar con voces feministas en todos los espacios
en todos los espacios, sobre todo en una cultura como la nuestra, donde las opiniones e ideas se cocinan en gran parte en los medios de comunicación. Nuestra siguiente ponente, Cristina Fallarás, nos hablará de la represión de los medios, un tema que ha tratado ampliamente en su libro titulado Ahora contamos nosotras, donde reevalúa lo que significó la etiqueta, el hashtag Cuéntalo. Esta escritora, que ahora mismo está subiendo a escenario, y periodista, es conocida por su defensa de los derechos de la mujer y su activismo en redes sociales. La etiqueta hashtag Cuéntalo, que lanzó en 2018, fue un fenómeno global. Gracias a su genial idea, millones de mujeres en un tiempo récord y de 16 países relataron en primera persona las agresiones que estaban sufriendo, las agresiones sexuales que habían sufrido. Hizo posible, por lo tanto, una narración colectiva que no se había relatado. Hacía falta así abrir un canal para que toda esta información, todos estos relatos salieran a chorros, y ella lo hizo. Cristina Fallarás, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Querría empezar, muchísimas gracias por estas jornadas. Querría empezar con un recuerdo a Verónica Forqué, con un recuerdo a Verónica Forqué, porque es el último caso que hemos tenido de maltrato machista en los medios de comunicación. Verónica Forqué era una mujer que tenía algún tipo de problema de salud mental, el que sea, era evidente, sus allegados lo sabían y sus allegadas también, pero no hacía falta que lo supiera nadie, era evidente en la pantalla de televisión. El programa MasterChef Celebrity lo que hizo fue aprovecharse de ese problema de salud mental y del sufrimiento de esa mujer, explotarlo y ganar dinero con él. Eso es imperdonable y es un retrato de lo que está pasando en los medios de comunicación después de los grandes avances que hemos hecho en el feminismo y en la lucha contra la violencia machista. Se está dando una respuesta, se está dando. Me acuerdo cuando hicimos la manifestación, la primera manifestación multitudinaria, que era, bueno, una huelga general, que además era de cuidados y de consumo. Yo tuve la sensación, me decían, Cristina, qué bien, ¿no? Qué contenta. Y yo les decía, no, a partir de ahora tengo miedo. Y efectivamente, los medios de comunicación donde trabajo son la prueba más palpable de que habrá una venganza contra nosotras. Los programas de televisión en los que participo cada vez, no solo cada vez son más conservadores, sino que cada vez niegan de manera más rotunda y más feroz la violencia machista. Pero vamos allá. Corría los 2000 primeros y yo era jefa de política del diario El Mundo. Como jefa de política, entonces teníamos 2 teléfonos, ahora ya no tienen ni sueldo. Teníamos 2 teléfonos, uno era el propio, el personal, y otro era el del periódico. Cuando llamaban al del periódico, era por parte de la institución, en mi caso de la institución política. Un día, a las 2 de la mañana, sonó el teléfono, sonó un cling, un mensaje en el teléfono de trabajo. Yo me desperté, hacía poco que era jefa de política y jefa de redacción era entonces. Y me asusté mucho. Antes de mirar qué era el mensaje, pensé, vale, serénate. O sea, un mensaje a las 2 de la mañana solo puede ser que se ha caído un edificio, que ha habido un asesinato general, que ha habido un atentado de cualquier tipo, etcétera. Entonces pensé, bueno, ¿qué hago? Le digo al director, actúo sola. Bueno, un tipo de decisiones que era difícil de tomar. Cuando por fin abrí el mensaje, eran aquellos teléfonos que todavía no tenían WhatsApp ni nada parecido, eran SMS, unas fotos borrosas. En la pantalla del móvil había foto de una polla. El número era el número de uno de los principales gobernantes de la Generalitat de Cataluña, un cargo institucional y un altísimo cargo en su partido, que, bueno, tuvo a bien mandarme la foto de su pene a las 2 de la mañana.
a mí realmente eso me modificó la vida y mi vida sobre todo laboral. Primero porque me generó una ansiedad brutal, era algo que yo no sabía que podía pasarme. Más allá del acto de violencia que supone encontrarte la fotografía del pene de un señor a las 2 de la mañana en tu teléfono. No teníamos un relato entonces sobre ese tipo de cosas. Y me costó mucho pensar cómo actuar. Pensé, ¿se lo digo al director? No se lo digo. ¿Me callo? No me callo. Y pensé, bueno, vamos a hacerlo por pasos. Así que fui a una compañera de la misma sección y le dije, mira lo que me ha pasado esta noche. Y me dijo, ¿qué pasa, tía? Ya estás ligando con políticos, a ver si lo vas a joder. Claro, yo a ese político no pude volver a verle y era, insisto, un alto cargo. No solo no pude volver a verle, sino que cada vez que tenía que ir al Parlamento de Cataluña tenía un ataque de ansiedad que me lo impedía y ese era mi trabajo, de tal forma que acabé trabajando en cultura. Este es un ejemplo, uno de tantos. También podría contar que cuando era pequeña, con 8 años, mis padres pararon en una gasolinera y yo estaba sentada en el asiento detrás del copiloto, 8 años. Debieron salir a por agua, a hacer pis, vete a saber. Entonces yo estaba medio dormida, apoyada así contra la ventana. El gasolinero que estaba poniendo gasolina tuvo a bien sacarse el pene y ponérmelo contra la ventanilla. Yo en ese momento no supe lo que había pasado, no entendí qué había pasado, entendí que era algo terrible. Desde entonces no he podido parar en las gasolineras a poner gasolina sola. También me pasó algunas pajas en algunos trenes, ¿verdad? Que te apoyen el pene cuando vas en el autobús, en alguna fiesta de pueblo que te toquen las tetas, cuando estás bailando que alguno se te acerque y te agarre por la cintura o que te metan la lengua en la boca. No creo que a ninguna de nosotras, que ninguna de nosotras ignore este tipo de cosas, ¿verdad? Todas sabemos que pasan y todos saben que pasan. ¿Por qué ha pasado toda la vida? Porque toda la vida ha habido violaciones, toda la vida te han tocado las tetas, toda la vida te han violado. Yo recuerdo cuando saqué Cuéntalo que una de las preguntas recurrentes era ¿y si me viola mi marido? ¿Es delito? Claro. Todas conocemos cualquier tipo de violencia. Y cuando me dicen, no, es que no conozco ningún tipo de violencia porque las feministas sois chu. Digo, ¿no? ¿Tienes hijas? ¿Qué sentiste la primera vez que con 15 años tu hija te dijo, voy a llegar tarde por la noche? ¿Sentiste una alegría? ¿O te quedaste aterrada en la cama hasta que oíste la puerta que se cerró? ¿Qué sientes cuando pasas por un callejón oscuro y sientes pasos detrás? Eso es violencia, es una violencia brutal, porque ya no es una violencia exacta, sino es una violencia de vida constante. Bien, todo eso ha pasado toda la vida. Y sin embargo no tenemos relato de ello, no hemos tenido hasta hace nada. No, sabemos cuál es la pareja sentimental de un futbolista, sabemos cómo pasa sus vacaciones un rey, uno, no sabemos nada, no sabíamos nada de lo que nos pasaba a todas. Y no era una tontería. Era una violencia estructural y constante. En España, en todos los países, en España sobre todo, por una cosa llamada transición, los medios de comunicación están muy habituados a un fenómeno que es la abstracción. Y ahí tenemos el primer problema nosotras. Porque todo eso que pasaba, que ha pasado toda la vida, no se ha relatado porque se ha usado una abstracción. Mirad, cuando empezó la crisis de 2008, yo recuerdo que leyendo el periódico cogí un día La Vanguardia y leí en la primera página, sube la prima de riesgo. Pensé, se han equivocado. Se han equivocado porque en ningún titular, esto es de primero de periodismo o de cero de periodismo, puedes utilizar un término que no conozca la inmensa mayoría de las personas. Es decir, la palabra consuetudinario, por ejemplo, no se puede utilizar en un titular, cuanto menos en un titular de portada. La segunda vez que leí en un titular de La Vanguardia de portada, baja la prima de riesgo, pensé, miau, nos han desaparecido a los pobres.
Efectivamente, a partir de entonces no hubo niños sin zapatos, no hubo madres con la cocina vacía, no hubo desahucios, no hubo pobreza. Hablo de 2008, 2009 y 2010. Nos levantábamos por la mañana, ¿verdad? Y Carlas Francino decía, hola, ¿qué tal? Son las 8 de la mañana, esto es Hoy por Hoy, sube la prima de riesgo. ¡Oh! Todas, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy baja la prima de riesgo. ¡Oh! No teníamos ni puñetera idea de lo que era la prima de riesgo. Ninguna de nosotras. Muchos de los periodistas, todos los periodistas que no fueran de economía no sabían lo que era la prima de riesgo, ninguno de ellos. Y de los periodistas de economía, algunos tampoco. Algunos tampoco. ¿Qué era la prima de riesgo? La prima de riesgo era una abstracción usada para desaparecer a una enorme parte de la población que no interesa que exista. Punto pelota. Y efectivamente, desde entonces no hubo pobreza. Nunca supimos cuántas madres no podían dar de comer a sus hijos. Nunca supimos cuántos hijos tenían que llegar al colegio sin material escolar. Y eran millones. Eran 3 millones en ese momento los niños y las niñas que no podían hacer 3 comidas al día. Y recuerdo una vez que en una televisión yo dije, según la OCDE, en España hay 12 millones de pobres. 12 millones de pobres en una población de 48 millones de personas es una barbaridad sin parangón en Europa. Todos pudieron decir, anda ya, mentira, mentira. No era mentira porque las cifras eran europeas, pero como la información no había salido en España, se podía decir era mentira. Este es un ejemplo que me va a llevar a la violencia de género porque se trata de lo mismo. En España además tenemos un gran precedente que es el peor, que es la transición. La transición no existe. La transición es una abstracción y por eso una ministra llamada Carmen Calvo, hace nada, con un par, fue capaz de decir que la transición fue un periodo pacífico donde no hubo muertes. Cientos, centenares de asesinados y asesinadas por las fuerzas del orden público de España y por grupos de extrema derecha. Centenares. Pero esa señora decidió que no había habido muertes, que no había habido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un relato sin narrar. Bien, esto es un ejemplo de lo que pasa con la violencia machista. Pero entonces llegó 2017. Y 2017 debía ser un año muy húmedo, porque de repente nos salió una seta que se llamaba Fosas Comunes. Nos salió otra seta que se llamaba Valle de los Caídos. Nos salió otra seta que se llamaba República. Empezaron a salirnos setas de las que no se había hablado en España en 40 años. Y la más gorda de todas se llamó A mí me han tocado una teta, a mí me han violado, a mí me han violentado en un camino. La más gorda de todas se llamaron Me Too y Cuéntalo. Eso fue revolucionario porque ya no eran unos centenares, eran millones. Cuando se dio el asesinato de La Manada, el asesinato, la Manada, la agresión de La Manada, la violación de La Manada en San Fermines, yo recuerdo que el día estaba en la televisión, estaba en directo. Y cuando salió la sentencia, la primera sentencia de La Manada, dejé de ser periodista. De repente, en ese momento, todavía recuerdo la imagen y algunas personas la reproducen como ejemplo de mi mala profesionalidad, me partí y dije, no, en este momento no soy periodista. Esto sucede por culpa del periodismo. De repente, una mujer a la que habían empujado a un portal 5 tipos como 5 armarios, 2 de ellos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, habían penetrado por todos los agujeros de su cuerpo, habían violado anal, vaginal y oralmente durante un tiempo insoportable y entre todos a la vez y filmado en vídeo, se consideró por parte del Poder Judicial que en ese caso no había habido ni violencia ni intimidación. Yo me encuentro a estos 5 tíos por la calle e intimidación ya la tengo a priori. La violencia viene con todo lo demás. Y entonces pensé, ¿por qué?
puede pasar eso? ¿Por qué? ¿Por qué existe esta sentencia? Necesito explicarme por qué existe esta sentencia. Bien, esta sentencia los jueces la dictan, 2 jueces y una jueza, porque pueden. Porque pueden. Porque no existe ningún relato por nuestra parte que haga que eso sea representativo, ni siquiera que exista. Entonces, esa misma tarde, llegué a mi casa, me acuerdo que estaba de viaje para presentar un libro, y llegué a mi casa y me cogí un artículo de Virginia Alonso, directora de Público, donde contaba cómo ella le habían mandado sus padres a Inglaterra con 12 años y uno de esos días, cogiendo el autobús, un grupo de muchachos que decía, primero me parecieron 6, luego me parecieron 600 y luego 6.000, empezaron a meter las manos por debajo de las faldas y a tocarle los genitales y las tetas. Entonces ella contaba, fue brutal, pero no lo conté a nadie. No lo conté a nadie porque, primero, según qué sectores nadie me iba a creer o me habrían culpabilizado, y si se lo contaban mis padres me habrían prohibido volver a Inglaterra. Y entonces yo pensé, esto es. Y cogí Twitter y puse, compañeras, nos han robado un relato. Porque este relato existe, solo que no lo han contado porque no les ha dado la gana. Cuéntalo. Y pensé, solo contándolo nosotras va a poder existir, porque los medios de comunicación, y ahora explicaré por qué los medios de comunicación lo han prohibido, solo contándolo nosotras puede suceder. Cuando llegué al hotel, me parece que era Almería o Málaga, miré así un momentito el teléfono a ver si funcionaba, porque yo había sacado otro cuéntalo, cuando me despidieron embarazada de 8 meses, donde llamaba a denunciar con nombres y apellidos a quien me echó embarazada, a quien te echa embarazada. Denuncia o nombra a quien te echa embarazada. A mí me echó embarazada Albert Montagut como director del periódico y José San Clemente como consejero delegado. Y esto lo diré cada vez que tenga un micrófono delante de la boca. Entonces yo llamaba a las mujeres a que hicieran lo mismo. ¿Por qué? Porque si los nombras se cuidarán muy mucho de volver a hacerlo. Muy mucho. Porque saben que los vas a nombrar. Bien, entonces ni una sola mujer se unió a aquella llamada. Entonces yo tenía miedo que pasara lo mismo. Y cuando llegué al hotel había 100 mujeres adultas que estaban narrando las violencias que habían sufrido, una por parte de un exmarido, otra por parte de su padre, una contaba que su jefe la obligaba a ver cómo se masturbaba para hacer no sé qué. Era tremendo, eran 100. Me pareció revolucionario, es decir, 100 mujeres adultas narrando sus violencias en España en ese momento era verdaderamente revolucionario. A los 3 días eran 100.000, a los 10 días eran 3 millones. 3 millones de mujeres de 16 países distintos, con la pequeña brecha que abre una sola cuenta de un solo país, de una sola persona, que es así, es nada, es menos que un pelo en el universo, se habían colado en tromba para contar aquello que habían callado los medios de comunicación siempre. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra, para empezar, que el silencio no era porque las mujeres no quieren contarlo porque están en su capillita, ñi. Yo recuerdo cuando yo era joven y hacía reportajes sobre violencia de género, que era muy difícil encontrar un testimonio, muy difícil. Había que buscar en asociaciones, no querían tal y cual. Y cuando por fin conseguías un testimonio, pues pongamos que la mujer se llamaba Bárbara Cruz. Y ponías Bárbara Cruz y te decía el director del periódico, no, pon María, paréntesis, nombre ficticio. No, pero es que se llama Bárbara Cruz. Pon María, nombre ficticio. Ya, pero es que se llama Bárbara Cruz y quiere llamarse Bárbara Cruz. No te permitían. Tenía que ser María, nombre ficticio, para eliminar la identidad. Y eso era constante y fue toda mi vida periodística hasta 2017. Así de bestia. 2017 yo ya había dejado el periodismo de reporterismo. Bien, eso significa que los medios de comunicación no solo lo han callado, sino que lo han prohibido. Eso significa que estas mujeres no han ido a la policía, pero lo han dicho en público. Eso significa que esas mujeres no lo han denunciado en juzgados, pero sí en redes.
eso significa que esta sociedad tiene un problema gordísimo y una deuda gordísima con todas, insisto, todas las mujeres. Y ahora paso a explicar por qué sucedió de repente y en 2017, a la vez que los republicanos, a la vez que el mausoleo al asesino fascista de Franco, a la vez que tantas cosas, que oye, el Valle de los Caídos había estado siempre ahí, ¿verdad? Y durante 40 años no había estado. Los republicanos habían estado ahí, y las republicanas, y durante 40 años no existían. El Pazo de Meira, da igual, todo. La represión, las medallas de Billy el Niño, todo había estado ahí durante 40 años y de repente apareció. ¿Por qué apareció? Y sobre todo, ¿por qué apareció el relato de millones y millones y millones de mujeres? Lo que os he contado del pene del político, lo que os he contado de la polla en la gasolinera, o de los trenes, o de las familiares, o del amigo de papá, o del primo, o de las fiestas. Todo eso empezó de repente a contarse y la acumulación era bestial. Yo recuerdo aquellos días como algo verdaderamente bárbaro, es decir, no sé, ahora superan los 100 millones de narraciones. Pero es que 100 millones de narraciones son muchísimas. Y ya no os cuento el Me Too, que son muchísimas más. Un paréntesis. Hay una diferencia entre el Me Too y Cuéntalo, y yo creo que era sustancial hacerlo así. Cuando creas un movimiento irrefutable, es decir, que está hecho para que no se pueda decir que la denuncia es falsa o para que no se pueda decir que es mentira, porque al funcionar por acumulación es imposible que 10 millones de mujeres se pongan de acuerdo en 5 días para contar todo eso, es imprescindible que sea horizontal. ¿Cuál es el problema de Me Too? El problema de Me Too, en cierto sentido, es que ha sido refutable. Es decir, que aquellos que niegan que exista la violencia machista podían refutarlo. ¿Por qué podían refutarlo? Porque es un movimiento vertical y, por lo tanto, aspiracional. Es decir, si Gwyneth Paltrow dice, mi abuelo me metía el dedo en el culo, todas las mujeres, todas las chavalas, mujeres, etcétera, que dicen Me Too, a mí también, estos tipos dicen, no es que les metiera el dedo, es que quieren ser como Gwyneth Paltrow. Es que aspiran a ser como ella y por lo tanto dicen, a mí también, a mí también. Como si Gwyneth Paltrow dice, me gustan las espinacas, a mí también, a mí también. Esto es bárbaro, pero es así. Cuando un movimiento no es horizontal, no es de base, sino que está movido por unas élites referenciales, cualquier grupo, por muy numeroso que sea, que se suma, tiene rota la irrefutabilidad. O sea, es refutable. Entonces, Cuéntalo necesitaba ser un movimiento horizontal. ¿Cómo lo hice? Las primeras cuentas, yo tenía entonces, no sé, 100.000 seguidoras. Las primeras cuentas que contaron sus agresiones, yo lo que hacía era cogerlas y encima ponía Cuéntalo y las relanzaba. Eran cuentas, yo buscaba cuentas que tuvieran menos de 100 seguidoras o seguidores. ¿Por qué? Porque era una forma de expandir, o sea, de dar voz y multiplicar la voz de aquellas que no tienen voz. A partir del tercer día aparecieron las ministras, las actrices, las directoras, etcétera. Pero el movimiento ya estaba expandido. De hecho, la cuenta más repetida y la narración más repetida es la narración de una muchacha, me parece que es de Levante, no me acuerdo cuál era la ciudad, que tenía 300 y pico seguidores y acabó siendo la más seguida. Eso es básico, es decir, es básico que no sea una actriz, es básico que sea una persona, una mujer que no tiene nombres ni apellidos. Bien, a lo que me refería. Esto aparece con las redes sociales por una razón básica. No necesitan inversión de capital. Son un medio de comunicación de masas. Son un medio de comunicación de masas. Esto es básico, no son un medio de comunicación. Son de masas. De masas son los periódicos, las radios, las televisiones, el cine, los libros de texto para la educación, las revistas y ahora las series. Ya, de masas.
no es un medio de comunicación de masas ninguna otra cosa. Hasta ahora, ¿cómo podíamos haber narrado una agresión o 1000 agresiones o denunciado aquello? Bueno, desde luego no con un fanzine, ¿verdad? No con cartelicos por la calle, ¿verdad? Porque eso llega a lo que llega. Y las mujeres nunca hemos manejado el capital, con lo cual era muy difícil que montáramos el grupo Prisa, ¿verdad? Era muy difícil que montáramos Sogecable, era muy difícil que montáramos Vocento, ¿verdad? Filmax. Todos esos grandes medios de comunicación se basaban en la inversión de capital de grandes estructuras, más la Iglesia Católica, que luego me referiré. Entonces, voy mirando la hora porque yo me enrollo mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente aparece un medio de comunicación de masas que no requiere inversión de capital para comunicarte al mundo. No hace falta decir, hola, El País, que vengo a denunciar que me pasa tal. Muy bien, María, nombre ficticio. Hola, COPE, hola. No hace falta. Y además no hay que pedir permiso. Tienes un nombre, tienes una cuenta, y si aquello que cuentas es lo suficientemente bestia porque representa a una violencia que afecta a un colectivo suficiente, insisto, en los republicanos y las republicanas, en los torturados y las torturadas, en la educación, en la sanidad, han conseguido ahí el altavoz que no tenían. Bien, las mujeres fuimos más allá y creamos un movimiento que, además de ser político, era universal y solidario. ¿Cómo lo creamos? Ocupando las redes. En este momento no podría yo lanzar Cuéntalo. Si yo lanzara Cuéntalo hoy, al medio minuto estaría ocupado por bots y por hombres de la extrema derecha, invalidándolo inmediatamente, porque saben responder y saben modificar los mecanismos de comunicación. Pero funcionó porque no estaban preparados para ello. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación hasta ese momento? Ahora parece que lo hacen, pero es mentira, luego veremos que es mentira. ¿Por qué los medios de comunicación hasta ese momento no lo habían hecho? Mirad, una directora no, porque no hay dos. Un director de un periódico o de una emisora de radio no es quien más sabe, es quien mejor obedece. Esto no lo podemos olvidar jamás. Un director de un periódico no es quien más sabe, sino quien mejor obedece. ¿Quién manda en un periódico? En un periódico manda el consejo de administración, la propiedad del periódico. Anda que si no obedeces a la propiedad te van a mantener de director o de directora. Tenemos casos últimamente, ¿verdad? ¿Quién forma parte de los consejos de administración de los medios de comunicación de masas en España? Por un lado, grandes corporaciones internacionales. Todos los que forman parte de los medios de comunicación, todos son hombres blancos, ricos y heterosexuales. Vale, que empieza a haber un pellizquito del lobby gay, pero poco. Blancos, machos, blancos, ricos y heterosexuales. Comprenderéis que la liberación de la mujer y nuestra denuncia contra la violencia machista no es algo que les interese. Están las grandes corporaciones internacionales, hombres ricos, blancos, y están las grandes empresas españolas, OHE, Villarmir, Florentino, ese tipo de personajes alimentados con la sangre del franquismo. Están aquellas empresas, aquellas grandes empresas españolas, normalmente constructoras y alguna aseguradora, y las financieras, cuyo origen de capital procede del franquismo, es decir, procede de dinero de sangre y de una construcción de la infamia y el crimen cuya principal víctima eran las mujeres, a las que se sumaban muchos más factores. Y paralelamente, todas esas corporaciones están compuestas y financiadas en gran parte por la Iglesia Católica. Yo espero que ninguna de ustedes se moleste porque yo hable de la Iglesia Católica en los términos que voy a hablar.
Yo creo mucho en la espiritualidad de las personas y en sus creencias, pero la Iglesia Católica es una organización económica y criminal, con lo cual no tiene que ver con la espiritualidad, sino con lo económico y el crimen. La Iglesia Católica ha participado en todas las dictaduras de este planeta. Tiene el lobby más represivo contra las mujeres. De hecho, su formación básica es solo de hombres. Ricos, porque aunque sean curicas, obreros, forman parte de una estructura rica y represiva. Tan represiva que la violencia machista, que es la que estamos denunciando en redes que no son medios de comunicación, procede de ellos por la siguiente cuestión. Los dos modelos de mujer que tiene la Iglesia Católica son Eva y la Virgen. De Eva nos viene la culpa. Eva era una mujer que vivía en un paraíso, eso sí, salida de la costillica de un hombre. Era tan guarra, pero tan guarra. Tenía un hambre sexual tan voraz que le dio una manzana, se acercó al macho con una manzanica, ¿verdad? Y el macho, que jamás tuvo deseo sexual, que era espíritu puro y costilla. No me acerques la manzana, muerde la manzana, no me acerques la manzana. Le acercó la manzana y el macho la mordió. Me cago en la leche. Por culpa de esa mujer, fuera el paraíso. Parirás con dolor, trabajarás con sudor y todo el dolor del mundo, y nosotras, las mujeres, somos las culpables de que se haya ido a la mierda el paraíso y de todos los dolores de este mundo. Sean de machos o sean de hembras, de hijos o de perros, nosotras tenemos la culpa. Y esa culpa la llevamos cosidica al pecho. Esa culpa forma parte de nuestra educación y de lo que somos, porque somos católicas. No porque seamos practicantes, sino porque pertenecemos a la cultura cristiana y dentro de la cristiana a la católica. Con lo cual, el relato de la culpa de las mujeres lo tenemos y los hombres también lo tienen. Ya qué puta la de la manzana. A ver si nos va a salir la niña puta como Eva, ¿sabes? Por tu culpa. Y el segundo relato, que es mucho más bestia y que ahora mismo lo vamos a celebrar, acabamos de celebrarlo, la Inmaculada Concepción, y vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, es el de la Virgen María. Que levante la mano si alguna es virgen aquí. No, porque yo no soy virgen. ¿Alguna es virgen por aquí? Desengañaos. Vuestras madres tampoco eran vírgenes. Ya lo siento. Y la abuela tampoco, que folló. Es lo que tiene parir. Y sin embargo, el modelo de mujer cristiano-católico es una hembra virgen. Ninguna somos vírgenes. No solo es virgen, sino que no necesita cópula para parir. No como tu marrana, que para tener un hijo, ¿verdad? Y además querías disfrutar. El modelo es la Virgen. Si no somos vírgenes, ¿qué somos? Somos exactamente lo contrario al modelo. Y lo contrario al modelo, ¿qué se hace con ello? Se castiga. Tenemos la culpa y tenemos el castigo. Sobre esa base, la Iglesia Católica, sobre la base de la Iglesia Católica y de esto, construimos la violencia machista. ¿Por qué la violencia machista siempre está ligada a la propiedad y al cuerpo de la mujer? Ya veréis cuánto tardan en empezar a echar atrás leyes del aborto. Yo vengo de una comunidad autónoma, Madrid, que es de extrema derecha, no de derecha, de extrema derecha, que acaba de echar atrás la ley de derechos LGTBI, ya no existe, no hay cosa igual en Europa, de echar atrás un derecho que ya estaba adquirido, y ahora van a volver a redactar la ley de violencia machista, porque en el fondo no se viola ni se violenta solo a las mujeres, sino que va a ser una ley de violencia, como si no existiera el Código Penal. Una ley de violencia porque también sufren violencia los hombres. Bien, ya veréis qué poco tardan en cuestionar el aborto. En cuanto llegue el PP al poder, que llegará de la mano de Vox, no os quepa duda, y llegará, porque en España o llega uno o llega el otro. Y llegará,
Aplicarán todos los métodos de represión contra las mujeres que están aplicando en la Comunidad de Madrid, que son muchísimos y son salvajes y jamás esperábamos que sucediera. Y los medios de comunicación de nuevo se callan. De nuevo se callan, porque el hecho de que se eche atrás la ley de derechos LGTBI en este momento debería tener a toda España en las calles. Da igual que sea solo en Madrid. Es una barbarie. El hecho de que una comunidad autónoma cierre todos los albergues para mujeres debería tenernos en la calle. El hecho de que una comunidad autónoma decida redactar de nuevo la ley de violencia de género debería tenernos a todas en la calle. ¿Por qué no? ¿Por qué no estamos todas en la calle? Por el silencio de los medios de comunicación. Porque hay una cosa que se llama jerarquización de la realidad. Un medio de comunicación no te cuenta la realidad. Te jerarquiza aquello que tú debes saber, de manera que genera opinión pública. Imaginaos que ayer estuvisteis en una manifestación, y era una manifestación de miles, de miles. Bien, hacia la mañana siguiente, en las noticias de Euskal Telebista, ¿no aparece? O aparece, mucho peor, en cuarto lugar. Si en un periódico no aparece en portada, acabaréis pensando que esa manifestación no era relevante. O sea, es peor que aparezca pequeñico que no aparezca. Porque que no aparezca lo llamamos represión. Que aparezca pequeñico quiere decir que ellos consideran que es poca cosa. Y tú acabas pensando que es así. Bien, dentro de la jerarquización de la información que sigue aplicándose en los medios de comunicación, la violencia contra las mujeres prácticamente no existe. La prueba es que cualquier asesinato de caballos en las romerías esas que hacen en Andalucía, cualquier asesinato de caballos tiene mayor presencia. No tenemos tiempo de poner todas las cifras. Cualquier asesinato de caballos o muerte de caballos o asesinato a palos de perros o etcétera, tiene más relevancia en los medios de comunicación que la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación saben algo que deberíamos saber todas. Toda sociedad tiene la violencia que tolera. Si tú vas a un bar y pides, ponme un gin tonic, y detrás de la barra tienes a un chaval de 10 años que te dice, ¿con limón o con pepino? Coges al chaval, lo sacas, llamas a la policía y a lo mejor quemas el local. Si tú vas a un prostíbulo, ¿verdad? Y la chavala que hay, si tú vas a un prostíbulo tú sabrás, pero si vas y la chavalina que hay tiene 11, te vas, lo denuncias. Quizá la policía está dentro y ya puedes denunciarlo dentro, nunca se sabe. Lo denuncias y ahí tenemos un delito gravísimo. El trabajo infantil, la prostitución infantil. No existen en esta sociedad prácticamente niños encerrados en fábricas produciendo para Zara, ¿verdad? Tampoco. No existen porque esta sociedad no tolera esa violencia. ¿Por qué existe la violencia contra las mujeres? Porque esta sociedad la tolera. La tolera sin ningún tipo de problema. Toda sociedad tiene la violencia que tolera. Esto es básico. ¿Hasta qué hora hablo? ¿Alguien sabe? O sea, ya me he pasado. ¿Son menos 11? 5 minuticos más. Voy a resumir. Vale. Y acabo con esto. Paralelamente a lo que se relata y a lo que no se relata, a la violencia que toleramos y a la violencia que no toleramos, está la creación de espacios del miedo. Calla loca, que puedo más. Vale. Hay dos asuntos con los que quiero acabar tranquilamente. Uno es la sintaxis. Ha costado mucho que los medios de comunicación vayan avanzando en la forma, porque claro, a través de las redes sociales de repente se les ha modificado el mundo, es decir, se han quedado en evidencia, estaban callados, estábamos calladas, porque yo he participado en ellos, yo llevo 34 años de periodismo al lomo. De los 34, muchos de ellos como jefa de alguna sección u organizando redacciones. Yo he vivido esto y he colaborado desde el momento que no me he opuesto, ¿verdad?
porque a las cosas o te opones y las quemas o siguen existiendo y entonces colaboras. Entonces, los medios de comunicación se han visto obligados a dar ciertos pasos y esos ciertos pasos no son colocar la noticia de forma más relevante, con más presencia, de manera que es que asesinen a una mujer debería ser titular de portada siempre. Siempre. Es titular de portada cuando son 3 en una semana. Es decir, funcionamos por acumulación. La violencia que significa que los medios de comunicación consideren que la importancia del asesinato de mujeres tiene que ver con la acumulación de datos es tremenda. Entonces, ¿os acordáis del momento total que cambiaron la sintaxis y la gramática? ¿Os acordáis? Al principio era una mujer muere por violencia de género. Una mujer muere, como con un ataque de corazón, pues por crisis renal, una mujer muere por ictus y una mujer muere por violencia de género. Muere ella sola por violencia de género, ella sola. Lo siguiente era, y nos pusimos todas muy contentas, una mujer es asesinada por violencia de género. En la palabra asesinar, que era una palabra que veníamos reclamando desde el feminismo durante mucho tiempo, nos creó un alborozo tremendo. Es asesinada por violencia de género. No sabía si la violencia de género era la causa, es asesinada porque tiene un arrebato, o quien mata, es asesinada por violencia de género, aparece en su casa, le pega 4 machetazos y dice, ay, violencia de género, qué asesina eres. Hubo varias variaciones de esta, hasta que hemos llegado al enunciado, una mujer es asesinada por un hombre, o por su compañero, o por su pareja. Igual que nunca, de primero de periodismo, nunca debe aparecer, nunca, una palabra como prima de riesgo en un titular, porque la gente no la conoce y es una abstracción que supone la desaparición de un colectivo, nunca, jamás, jamás. Y mira que he dado clases de periodismo y esta es una de las bases. Nunca jamás se titula con una frase en pasiva. Una mujer es asesinada por, una comida es comida por, ¿no, verdad? El Congreso aprueba una ley es aprobada por no. ¿Qué hace una frase pasiva? Eliminar el sujeto. Una mujer es asesinada por violencia de género, sujeto. O una mujer es asesinada por su marido. Sujeto, su marido. Verbo, mata. Objeto directo, objeto indirecto, como queráis, a su mujer, predicado a su mujer. Un hombre mata a su mujer. No lo hemos logrado. No hemos logrado que el sujeto de la acción de ese asesinato sea el hombre. El sujeto de la acción de ese asesinato es un sujeto pasivo y sigue siendo la mujer. De manera que en España, según las últimas cifras del CIS y del Poder Judicial, que son cifras que se repiten sospechosamente desde en los últimos 10 años, 600.000 mujeres son, así como usted os lo digo, 600.000 mujeres sufren violencia machista. 60.000 mujeres sufren ansiedad. 60.000 mujeres sufren presbicia. 60.000 mujeres, 600.000 mujeres sufren violencia de género. Titular, 600.000 hombres. Verbo, torturan. Predicado, a las mujeres. O en España hay 600.000 torturadores. Esta cifra de 600.000, paréntesis, se supone que es las que lo denuncian, las que conocen lo que es y las que saben admitir que lo sufren. Se supone que hay que multiplicar todas estas cifras siempre del CIS y del Poder Judicial por 3 para conocer la realidad. 6 por 3. Casi 2 millones de mujeres sufren violencia machista a diario. A diario. Y ahí viene otro de los de las grandes cuñas de los medios de comunicación en el retrato de la violencia machista. Teníamos el sujeto que no existe, el predicado que es sujeto, etcétera, la no aparición de la noticia. Y esta no está mal. Cuando un hombre agrede
habitualmente a una persona, cuando una persona agrede habitualmente a una persona con ánimo de hacerle daño, el diccionario de la Real Academia y el sentido común lo llama tortura. Habitualmente, con ganas de hacerle daño. ¿Qué pasa? Que, por un lado, el Poder Judicial. Yo estuve en las jornadas de noviembre estupendas sobre la violencia vicaria, estupendas. Aprendí tanto como contigo. No se contempla la tortura. De manera que es lo mismo la agresión a una muchacha por la calle, la violación, que la agresión a una mujer dentro de su hogar durante 30 o 40 años a diario. Y a sus hijos y a sus hijas. Eso se llama tortura. ¿Qué se hace entonces? Primero, se narraba solamente las asesinadas y llevábamos un recuento de asesinadas que seguimos llevando, que no son todas, por supuesto, porque ahí no entran ni las menores de edad ni las que no tienen una relación afectiva con el tipo que las mata, por ejemplo, el chicle, ni las prostitutas, ¿verdad? Si viene un tipo y te raja la tripa, no, esas no entran. Pero en cualquier caso entraban las asesinadas por violencia de género, que no los asesinos. Las asesinadas por violencia de género. Luego pasaron, con el cómputo de asesinadas por violencia de género, los medios de comunicación decidieron que era suficiente. Que total, 60 al año, no eran tantas, ¿verdad? Porque si hubieran sido tantas no los habrían dado. Después, los consejos de periodistas mujeres, todas, lamentablemente, y los observatorios de comunicación de género, empezamos a decir, bueno, es que la violencia no solo es el asesinato, es que la violencia es múltiple. Con lo cual accedieron a hablar de agresiones. Agresiones, violaciones y asesinatos de otro tipo. De manera que tú sabes de la agresión de la manada, que en otro momento no sabrías, ni siquiera sabes que hay unas 500 manadas por ahí funcionando, o que han hecho algo desde entonces, algo. No lo sabes porque, bueno, ya, oye, con dos, mira, la de San Fermines y la de la Arandina ya tenemos algo un poco representativo. Oiga, usted me da cada gol que mete un partido de fútbol, cada gol que mete un equipo. Ahora mismo me va a dar cada agresión que haya a una mujer, porque me parece mucho más relevante una agresión que un gol. Y creo que socialmente es mucho más relevante, ¿verdad? Incluso que cada toro que se mata. Vale, entonces pasamos a contar las agresiones. ¿Qué pasa con las agresiones? Las agresiones no cuentan aquellas mujeres que sufren agresiones constantes, o sea, tortura. Tú das una agresión puntual, pero no retratas una sociedad de más de 1,5 millones de mujeres, ojo, o sea, de más de 1,5 millones de torturadores. Y el titular debería ser: España tiene 1.800.000 torturadores. Pero claro, aquellos que forman parte de los consejos de administración de los medios de comunicación de masas no van a permitirse eso, primero porque participan y segundo porque no se soporta. De la misma manera que no tenemos un relato ni de la tortura, ni de las agresiones, ni de la violencia machista por parte de los machos. ¿Por qué? Porque no han hecho los machos un cuéntalo. O por lo menos no un cuéntalo de lo suyo, que igual es demasiado, un cuéntalo de aquello que han sabido. De aquello que han sabido, porque a mí no... O sea, que venga el primer macho que sea y me diga: jamás en la vida he visto violencia de género de ningún tipo a ninguna mujer. Y si eso no es así, ¿por qué se callan? Porque participan. Porque participan, y ese es un problema gordísimo. Me acuerdo cuando salió Cuéntalo, un tipo de un laboratorio cultural supersónico, Megalab, puso: yo me solidarizo con todas las mujeres del Cuéntalo tal y cual. Y a los 5 minutos una tipa le dijo: pues a mí me agredía tu compañero de trabajo y no dijiste nada. Y a los 20 minutos otra le dijo: bueno, pues lo que hacías conmigo y decirme que si la falta era demasiado corta podríamos llamarlo violencia. Y de repente el tipo desapareció. Y de repente apareció un temor. No hubo hombres. No hubo participación masculina en el Cuéntalo. Ni uno. Bueno, sí, hubo violencia contra las chavalas que lo contaban. ¿Por qué?
por el miedo de decir, a ver si van a hablar de lo mío, por una conciencia de participación. Eso se lleva al máximo exponente en los medios de comunicación porque generan memoria. ¿Qué hicimos con Cuéntalo? Con Cuéntalo generamos una nueva memoria colectiva que no existía antes. Eso es radical y revolucionario. Eso permanece. ¿Qué hicimos? Entre otra periodista, dos archiveros catalanes y un gran técnico del Centro Español Supercomputacional, extrajimos todos los primeros 3 millones de participación por parte de mujeres, los de aquellos 10 días. Cuando tardas más en Twitter en extraer un hashtag, es tan carísimo que era imposible. Y luego el espacio que ocupaba toda aquella megadata, necesitábamos un supercomputacional, y el supercomputacional es público y era muy difícil, bla, bla, bla. Era prácticamente imposible, pero eso está rescatado, eso existe ya. Porque Twitter podía borrarlo, ya no puede borrarlo. Porque Twitter podía invalidarlo, ya no puede invalidarlo. Eso existe. Existe, y yo me fui a la administración pública, a la delegada del gobierno de entonces y a la secretaria, la delegada del gobierno contra la violencia machista y la secretaria de Estado contra la violencia machista, y les dije, aquí tenéis esto no puede ser privado. Esto lo damos a la administración pública, por supuesto, y debe ser público y pertenecer al Estado. Y me dijeron, llévatelo porque no sabemos qué hacer con ello. Y no lo quieren. Hasta ese punto. Y ahora ya termino con los espacios del miedo, que esto también es básico. Los medios de comunicación, son y 9, los medios de comunicación, y en esto el cine, las series y los medios de comunicación ficcionales son los más importantes, genera una cosa que se llaman espacios del miedo. Y esto va relacionado con lo que os acabo de contar de la diferencia entre agresión y tortura. Agresión es puntual, terrible. Violan a la chica de Igualada y todas nos quedamos horrorizadas. Y sin embargo, nadie nos cuenta la violencia constante de cientos de miles de hombres contra cientos de miles de mujeres, o millones, que cuando llegan a coserlas a 16 puñaladas no sabemos cuántas veces les han roto los huesos, ni los dientes, ni cuántas veces les han atado delante de sus hijos o les han arrancado un pezón a mordiscos, y todos estos son casos que yo he conocido. Los medios ficcionales crean una cosa que podemos llamar espacios del miedo. La vais a entender todas. Un callejón oscuro, pasas miedo. Una vereda de monte estando sola, un parking, una gasolinera donde no hay nadie, las traseras de un club de ocio o de una discoteca, sí, un edificio abandonado. Todos esos son espacios del miedo. Incluso las escaleras de tu casa, a oscuras. Todos esos son espacios del miedo. ¿Qué tienen en común? La naturaleza, la libertad de conducir, la seguridad de poder pasear el urbanismo y la ciudad. Son todo espacios donde rara vez sucede una agresión a una mujer, rarísima vez, porque las agresiones a las mujeres suceden en casa, la inmensísima mayoría. Y sin embargo, están construidos como lugares que nos dan mucho miedo. ¿Por qué nos tiene que dar miedo ir al monte? ¿Por qué nos tiene que dar miedo bajar una escalera? ¿Por qué nos tiene que dar miedo pasar por delante de un edificio? ¿En serio? Es que el porcentaje no llega al 1%, el porcentaje de agresiones en esos espacios comparados con el porcentaje de agresiones en casa. Y sin embargo, el lugar de seguridad es la casa. De nuevo, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver la diferencia entre tortura y agresión. Vamos a volver. Toda sociedad tiene la violencia que tolera. España, y no os digo nada, Europa y Latinoamérica, Norteamérica, pero estamos en España. España es una sociedad que tolera la violencia contra las mujeres, y dentro de la violencia contra las mujeres tolera la violencia dentro del hogar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en un lugar de intimidad y tu cuerpo está preservado de cualquier libertad.
o la Iglesia Católica. Y tú no puedes disfrutar ni de tu cuerpo, ni de tu presencia, ni de tu libertad de movimientos, porque, ojo, te puede pasar algo. ¿Qué tal, Caperucita? Ese relato, más la Virgen, más Eva, son la base de toda violencia estructural contra las mujeres. Y ese relato es el que está cimentado, permanece en los medios de comunicación y que no veréis ni siquiera en la cuarta columna de la derecha, donde se habla del último asesinato de género. Muchas gracias. Eskerrik asko, Cristina, gracias. Gonbidatzen zaituztet, orain daukagun ordu erdiko tarte hori kafia hartzeko, pizkat hausnartzeko gero egin nahi dituzuen galderen inguruan. Bueltatuko gara orduan, orain eta 4 dira, 4 gutxiagotan. Etorri orduan mesedez, bale? Eskerrik asko.
Bueno, igual apurka-apurka joango gara barriro esertzen eta utziko tzagu azkan txanpa honi. Joango gara apurka-apurka ja bakoitza bere tokian eseritzen mesedez. Bueno, hausnartu dozue pizkatxu bat, ez da gero egiteko galderen inguruan. Gure azkan islariaren txanda da oraingua. Berak familia arazoak, etxeko arazoak direla eta gaur ezin izango da hemen zuzenean egon, ez da online ere zuzenean ez dugu izango, baina bere hitzaldia grabatuta bidali dozku. Badakigu, zuzenean egoteak badaukala beste bizitasun bat, egokiago dela, baina benetan diotzuet bidaliko duen grabazioak merezi duela entzutea, besteak beste, norberaren bizipena kontatzen direnean relatoak askoz ere intentsitate gehiago izaten duelako, eta hauxe da bere kasua. Sonia Bibas udaltzaina izan zen Mallorcako Palman, eta han izugarrizko erasoak jaso zituen LGTBI kolektiboko kide izateagatik. Horren intentsua izan zen jasotako erasoaz 2019an lana utzi behar izan zuen. Lo denunció. Y el suyo es el único caso avalado por sentencia en el Supremo español de montaje policial y persecución por condición sexual dentro de la estructura policial. Pentsaizue, zelako indarkeria jaso zuen epaile batek hori erabakitzeko. Entzun daigun ba, Sonia Bibas. Compañeras, bueno, primero de todo deciros que me hubiera encantado estar ahí con vosotras. Por circunstancias de logística y temas personales no ha podido ser y bueno, espero que volvamos a vernos presencialmente en breve. Dar las gracias a todas las personas que han organizado estas jornadas tan interesantes. He visto el cartel, enormes compañeras, enormes temas a debatir. Y la verdad es que muy contenta, ¿no?, de ver que pese a la pandemia y pese a que hemos sufrido tanto durante todo este tiempo también de confinamiento y de restricciones, nos seguimos juntando, seguimos hablando y seguimos compartiendo sobre todo los temas que nos interpelan, ¿no?, y que nos preocupan. Para quien no me conozca, habrá gente que no sabrá quién soy. Bueno, yo me llamo Sonia Bibas, soy educadora, pedagoga, y he sido policía 14 años en una unidad de intervención. He trabajado con víctimas de violencia machista durante muchos años, pero de alguna manera se me conoció cuando salió a la luz una denuncia que yo presenté en Fiscalía Anticorrupción por una corrupción dentro de la policía y por un trato homófobo que yo recibí durante años en la unidad motorizada donde trabajaba. Lo más llamativo de todo eso y lo que generó pues eso, un movimiento social y que impactó un poco pues en lo público fue que mis agresores, los policías a los que yo señalé como mis acosadores, pues me pusieron una denuncia falsa para meterme en la cárcel con mentiras, ¿no? Y me llegaron a pedir 4 años de prisión. El tema es que bueno, la Fiscalía finalmente se dio cuenta de que aquello era un montaje policial, que sabemos que hay muchos montajes policiales, pero que no salen a la luz y que nunca se saldan como se saldó el mío, ¿no?, que fueron ellos los que entraron a la cárcel y no yo. Entonces, este verano, el Supremo de este país pues, ha dictaminado que la sentencia de la Audiencia Provincial era correcta de cabo a rabo y los ha vuelto a encerrar en la cárcel, ¿no?, a los que me acosaron y a los que montaron todo un entramado para, pues con mentiras, meterme en la cárcel. A raíz de ahí, pues, se ha conocido un poco mi lucha, ¿no?, pero a mí me gustaría hablar sobre todo de toda esa gente que nunca va a tener la posibilidad de poder contar lo que le ha pasado y de poder exponer públicamente lo que ha vivido, pero que están ahí, que me escriben, que se ponen en contacto conmigo muchas veces y que me cuentan su periplo dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Sabemos que
que en España hay un problema dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad que dejan mucho que desear cuando las comparamos con espacios europeos, con otros países y con otras policías muchísimo más democráticas y más democratizadas que la nuestra. Y de alguna manera, bueno, lo que me ha pasado a mí y mi lucha, sobre todo lo que he conseguido, ¿no? Que es una sentencia que ha sentado un precedente, una sentencia que abre una vía para posibles casos que se asemejen al mío, ¿no? Y para poner sobre la mesa que hay inocentes en prisión y que pues muchas veces la policía se inventa las cosas, ¿no? Sé que esto duele y que muchas veces cuando digo estas cosas hay gente que se pone nerviosa, ¿no? De que cómo que la policía se inventa las cosas, sí. En mi caso se inventaron las cosas y casi entro en la cárcel por una invención de unas personas que intentaron contagiar al resto de personas que les rodeaban de que mintieran con ellos, ¿vale? Y hay muchos casos que tienen visos de parecerse mucho a lo mío, a lo que a mí me pasó. Por lo tanto, yo creo que hay personas inocentes en prisión, creo que la presunción de veracidad de un agente no puede ser tan gratuita y tan fácil que la tenga. Yo creo que hay que revisar todo eso y creo que la palabra de un policía no debería nunca valer más que la de un ciudadano. Pensad que muchas veces incluso esa palabra de ese policía vale más en un juzgado aunque no estuviera de servicio, ¿vale? Y eso es algo muy grave. Fuera de eso, que sirva como para un poco poneros un poco en materia de quién soy, qué es lo que he estado haciendo hasta ahora, hoy vamos a hablar de los delitos contra la comunidad LGTB y del patriarcado que de alguna manera pues atenta contra las personas que se salen un poco de la línea o las personas que no les sirven o las personas que representan una afrenta para ese sistema, para ese entramado, para esa estructura violenta que envía a la gente a los márgenes y que se queda solamente con unos cuantos privilegiados para que ejerzan el poder de arriba hacia abajo, ¿no? Voy a hablaros desde una perspectiva que tiene que ver mucho con la policía, ¿vale? Porque no me puedo sustraer al hecho de que he sido policía 14 años. Sé también que hay mucha gente hablando de LGTB-fobia desde puntos de vista activistas y creo que la voz, desde un punto de vista también legal y de asesoramiento a las personas, es muy importante. Por eso yo voy a hablaros de los delitos de odio desde una perspectiva más jurídica y desde una perspectiva sobre todo que os dé una vía de entender hacia dónde y cómo poder denunciarlos, ¿no? La base jurídica de los delitos que atentan contra las personas está recogida en el Código Penal, en una reforma que se hizo en el año 2015, pero veréis que todo eso se ha ido al garete, absolutamente, ha saltado por los aires, con la irrupción de la barra libre que ha venido a poner sobre la mesa la extrema derecha, ¿no? Digamos que todo el articulado del 510 al 527 son los artículos que están dentro de nuestro Código Penal que protegen, digamos, a las personas en la diversidad social de nuestro país y todo eso ha saltado por los aires. Ha llegado un punto en el que ese articulado no sirve, está absolutamente muerto porque, bueno, pues porque se transgrede constantemente lo que representan esos tipos delictivos, ¿no? Nos basamos en la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es, digamos, la base legal y que de alguna manera viene a poner sobre la mesa que todas las personas nacemos en igualdad de derechos y en igualdad de humanidad. Es decir, esa Carta Universal de Derechos Humanos lo que hace es ponernos a todos y a todas en una misma casilla de salida, dotarnos, pese a que llegamos al mundo desnudos y desnudas, dotarnos de unos derechos que nos son inherentes, ¿no? Eso también se ha dinamitado en los últimos tiempos. Tampoco existe esa casilla de salida que nos iguala a todos, no es verdad. Sabemos que el mundo es un lugar injusto, hostil y que bueno, pues que el patriarcado de alguna manera es la herramienta de un sistema de opresión enorme que lo que hace es colocar a cada uno en el sitio que al sistema le va bien y que al sistema le funciona, ¿no? Dentro de ese sistema las mujeres somos las grandes esclavas. Y dentro de ese sistema sabemos que en la línea ascendente pues está el varón, que es el que ejerce pues, su poder, ¿no? La Constitución española avala los derechos humanos, pero veremos también que después tampoco es de aplicación y veremos también cómo el Código Penal de alguna manera sí refleja esos delitos, pero luego no se pueden aplicar o directamente pues, no nos sirven, ¿no?
El artículo número 3 dice que todo individuo tiene derecho a la libertad, al derecho a la vida y a la seguridad de su persona. Y luego el artículo 4 dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, y la esclavitud la trata como si estuviéramos hablando de esclavos, ¿no? Y que eso está prohibido en todas sus formas. Esto es la Carta de Derechos Humanos. Sabemos que eso no es verdad, que en el mundo hay esclavos, que puedes entrar en la Deep Web y comprar a una persona. Sabemos que el derecho a la libertad tampoco es inherente al ser humano, y sabemos que, bueno, que es todo muy bonito y que está escrito con el mayor de los deseos de igualarnos a todos, pero que después eso no funciona. Nuestra propia Constitución después habla de libertad y de igualdad en varios artículos, como por ejemplo el 9.2, que dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas. Sabemos que corremos gran peligro ahora mismo también las personas LGTB con esta afrenta de la derecha y de la ultraderecha en nuestro país, pues porque esos poderes públicos a los que se está apelando también son poderes públicos que tienen que ver con las instituciones de nuestro país y con los puestos de responsabilidad, ¿no? Y que desde ahí no se va a hacer igualdad ni se va a promover la libertad, sino todo lo contrario. Entonces vivimos, como digo, en un momento muy complicado. Mirad, os explico, cuando yo estaba en la policía, los 2 últimos años que estuve de servicio, monté la unidad de delitos de odio de la policía, ¿no? Era la primera vez en Baleares que había una unidad que lo que buscaba de alguna manera era encontrar situaciones de discriminación y judicializarlas. No sabéis lo que fue aquello, ¿vale? Aquello fue tremendamente complicado y tremendamente duro a nivel institucional. La Fiscalía no me apoyó, sino todo lo contrario. Las reuniones que tuve con el fiscal fueron muy tensas. El fiscal de delitos de odio de Baleares no se sentía cómodo con que alguien empezara a trabajar en esa línea dentro de la policía, y muchísimos compañeros presentaron también una enorme oposición a que hubiera una unidad como la mía, precisamente porque tenían miedo a que a mi unidad llegaran casos, como así sucedió, de discriminación a colectivos por parte de policías. Es decir, tenían miedo de que hubiera gente que viniera a denunciarme a mí cosas que ellos hicieron, ¿no? que ellos hacían. Que, como digo, finalmente sucedió así, porque tuve que instruir un caso de gitanismo y tuve que imputar a un guardia civil y a una policía local de un municipio cercano a Palma. Y bueno, y hubo una serie de problemas, ¿no?, derivados de las investigaciones que yo llevaba a cabo, ¿no? El tema racial y los delitos contra la comunidad LGTB fueron la punta de lanza, porque eran los que más me llegaban. Es decir, personas que habían tenido una situación complicada en la que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y que eran personas migradas y que por eso les había pasado esa situación, o personas LGTB. ¿Qué pasa con todo eso? Pues pasaba que la gente, la comunidad LGTB sobre todo, y las personas migradas que no tienen documentación, como tienen mucho miedo a la policía, porque la policía no genera confianza en la población, y eso es una realidad, y también duele mucho que lo diga, pero es cierto, la gente no se siente segura en denunciar situaciones que les pasan a ellos a nivel personal. Es decir, la gente, cuando llega a su casa y les han robado, sí llama a la policía para que tomen huellas y para que hagan, pues, una investigación de cómo ha podido ser y busquen a los ladrones. Pero cuando se trata de un delito contra las personas, una agresión, una violación, un acoso o una situación donde se han vulnerado sus propios derechos fundamentales, la gente no confía en la policía porque piensa que la policía no va a hacer nada. Y cuando perteneces a un colectivo minoritario, como en este caso estamos hablando de la comunidad LGTB, pues la comunidad LGTB no confía en sus fuerzas y cuerpos de seguridad. Y eso tiene un porqué, tiene un sentido. Veréis, en España, no es algo que no sepáis, que ya todas lo sabéis, ¿no? La policía ha sido homófoba y ha perseguido a la comunidad LGTB. Cuando el régimen franquista, así como ahora hay unos juzgados específicos para juzgar a los maltratadores, los juzgados de violencia de género, que son juzgados específicos con jueces especialistas en esa materia, bueno, pues en aquella época, en aquel momento histórico que no está tan lejos, esos juzgados específicos eran para juzgar a las personas LGTB, ¿no? Había toda una serie de jueces y todo un sistema montado que lo que hacía era pues condenar y juzgar a las personas LGTB y después perseguirlas
y hacerles un seguimiento en su vida diaria cuando habían acabado de cumplir condena, ¿no? Esa propia policía que una noche se acostó tremendamente homófoba y al día siguiente dijeron que se había levantado demócrata, porque aquí dijeron que había pues una democracia ya instalada, no se depuró, y eso es una cosa que es una realidad, ¿no? Casos como el mío lo demuestran, pero además también lo demuestran pues muchísimas denuncias que hay, aunque son la punta de un iceberg, por parte de personas LGTB, y también el hecho de que existan en España 2 asociaciones de policías LGTB, es decir, hay 2 asociaciones a nivel estatal de policías LGTB que dan formación a sus propios compañeros para sensibilizarlos. Lógicamente, esto significa pues, que hay un problema de gestión de la diversidad a la interna y que son los propios compañeros que pertenecen al colectivo LGTB los que deciden formar a sus propios compañeros pues, para romper todas esas ideas preconcebidas de lo que es una persona LGTB, ¿no? Y sobre todo para luchar contra la LGTBofobia a nivel interno. Como digo, no se depuraron las instituciones, hubo simplemente un cambio de nombre y la misma gente siguió funcionando. Por lo tanto, el problema ha seguido estando, tenemos unas instituciones y la policía, sobre todo, es una institución homófoba y es una institución pues que no estoy diciendo con esto que todos los policías sean homófobos. Lógicamente, yo creo que eso se comprende a esas alturas, ¿no? Pero la institución como tal sí que lo es. Porque la institución como tal necesita un cambio interno. Necesita muchas cosas, pero una de las cosas que necesita es un cambio interno, ¿no? Y sobre todo, si os fijáis, cuando hay algún caso de alguien que denuncia dentro de la policía, generalmente es o una mujer o una persona LGTB. Entonces eso también nos está indicando que hay un problema de gestión de la diversidad a nivel interno y que tenemos que mirar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Voy a comentaros algunas cosas que la gente no sabe. Cuando yo monté la unidad de delitos de odio, yo lo que me dedicaba era ir a ver a las comunidades, a las asociaciones y ponerme a su disposición, ¿no? De esa manera yo pues, me enteré de un montón de cosas que sucedían en la ciudad. Por ejemplo, fijaos, una discoteca de ambiente, ¿vale? De personas LGTB, si le pintan en la puerta un mensaje tipo oh, maricones, os vamos a matar, se ha dado el caso, estas personas llaman a la policía y el policía de turno que llega allí les dice que, bueno, que lo borren, porque que no se preocupen, que lo borren, que no pasa nada, que lo borren pagándolo ellos, claro, lógicamente, y que no pasa nada, que eso antes era una falta de deslucimiento público, luego se pasó a vía civil y por lo tanto ya ni siquiera es una falta de nada porque ni siquiera está dentro del Código Penal. Pero eso no es así, la falta de formación y la falta de inquietud por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en estos temas hacen que le digan a la gente que no son delitos cuestiones que sí que lo son. O sea, cuando a ti te marcan en tu negocio, o te marcan tu puerta o te mandan un mensaje que está relacionado con el hecho de que tú pertenezcas a una minoría social y que atente contra tu dignidad o que esté destinado a amedrentarte o asustarte, eso es un delito y eso está tipificado dentro de los delitos contra las libertades fundamentales, ¿vale? Esto es un 170, que es amenazas a colectivos, ¿vale? Esto es lo mismo que si una persona, por ejemplo, musulmana que tiene una tienda de comida halal, pues le ponen un mensaje también allí, pues con ánimo de que se vaya del barrio o con ánimo de decirle, sé que estás aquí, no me gusta que estés y ve con cuidado, ¿sabes? Entonces, todo esto la policía no lo sabe. Por lo tanto, se nos pasan muchísimas situaciones diarias que son actos de LGTB-fobia que atentan contra el Código Penal y que no se recogen en ninguna parte porque hay una escasez y casi total y absoluta de formación por parte de la policía sobre estos temas, ¿no? Luego, quería comentaros, dentro de lo que son los delitos de odio, hay un error generalizado que es acerca de qué es un delito de odio, ¿no? Si os fijáis, muchas veces dicen, no, pero si es que yo no lo he hecho con esa intención porque yo no le odio. Bueno, un delito de odio no significa que estés odiando a una persona. Es una traducción que hacemos del inglés y que traemos al castellano, porque en inglés se llaman así, pero cuando hacemos la traducción lo decimos igual, pero no implica una emocionalidad. Un delito de odio es una situación que atenta contra una persona en su humanidad por el hecho de pertenecer a un colectivo minoritario. Punto.
no quiere decir que odies a esa persona y la quieras ver muerta. Quiere decir que has discriminado a esa persona por lo que esa persona es o lo que esa persona representa, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de delitos de odio es muy curioso porque enseguida los agresores, ¿no?, dicen que ellos no odian y se refugian en que, bueno, que tienen amigos gays y tienen amigas lesbianas y que ellos no odian a nadie, pero a esa persona sí que la han maltratado y a esa persona sí que la han tratado mal por el hecho de que es lesbiana o de que es gay. Por lo tanto, está clarísimo que es un caso de LGTB-fobia, ¿no? ¿Sabéis cómo funcionan los prejuicios? Bueno, las personas prejuiciosas lo que hacen es tener una idea global de los valores que representan toda una comunidad entera de gente, ¿no? Pues, por ejemplo, las personas LGTB diremos pues, que todos los gays son unos viciosos y lo único que quieren es tener relaciones sexuales todo el rato porque van de vicio, ¿vale? Esto es algo que se dice, de hecho, el propio Putin hizo un llamamiento cuando hubo los Juegos Olímpicos allí para que no fueran allí los gays a violar niños y unas cosas súper brutales que se dicen y no pasa absolutamente nada, ¿no? Algo vergonzoso y algo que también está diciéndonos cómo están las cosas en Rusia con el tema LGTB, que sabemos que hay incluso campos de concentración a 2 horas de avión de donde estamos viviendo nosotras. El tema es que bueno, como se estaba comentando, las personas LGTB pues, muchas veces somos vistas de esa manera, ¿no? Entonces, una persona prejuiciosa lo que hace es que coge un globo grande de gente y dice todos los gays son unos viciosos. Y después, sus estereotipos, que de alguna manera son los cajoncitos donde esta persona guarda la información dentro de su cabeza, funcionan del siguiente modo. Cuando conocen una persona LGTB que no es así, por ejemplo, conocen un chico gay que es una persona pues, que busca relaciones estables y que no tiene nada que ver con lo que esta otra persona piensa que es un hombre gay, dicen, funciona de esta manera, todos los hombres gays son unos viciosos, excepto fulanito, que yo lo conozco, entonces lo sacan del grupo. En lugar de cuestionarse que están equivocados y que puede ser que lo que están diciendo es una auténtica barbaridad y que están englobando a toda una serie de personas dentro de un grupo enorme y que le están atribuyendo una serie de valores y de formas de comportamiento al tuntún, lo que hacen es sacar, el prejuicio lo que hace es que saquen a esa persona del grupo, sigan diciendo que todos los gays son así, excepto su amigo fulanito, su amigo sotanito, que no lo es porque lo conoce. Y esto funciona así con el eje racial, con el eje de género y todo lo demás, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pasa lo que os decía antes, que hay personas que atentan contra la comunidad LGTB y que luego dicen que tienen amigos LGTB, ¿no? Son esas personas que ellos han rescatado, en caso de que sea cierto, son esas personas que ellos han rescatado de entre todo ese globo de gente y ellos siguen pensando que las personas LGTB pues, tienen que tener unos rasgos determinados solamente porque son personas LGTB. No se dan cuenta que las personas LGTB pues, al final representamos esa diversidad social y esa diversidad dentro de la sociedad y de la vida, ¿no? De hecho, cuando dicen, bueno, yo no sé a dónde vamos a llegar, es LGTBQ+, ya no sé cuántas siglas más hay. Esto ya es que es una barbaridad. Bueno, pues el hecho de que se vayan sumando siglas significa ni más ni menos que la heterosexualidad no es la norma y que hay cada vez pues, más personas que se autorreivindican y que quieren vivir en libertad pues, todo lo que tiene que ver con lo afectivo sexual, ¿no? Por lo tanto, a revisar esa heterosexualidad obligatoria y esa heterosexualidad normativa, ¿no? Mirad. Vamos a ver los delitos de odio. Vamos a leer un articulado para que veáis cómo han quedado absolutamente desfasados. El artículo 510, el que da pie a los delitos contra las libertades fundamentales, dice así, que es de risa, ¿vale? Serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación directa o indirectamente y la violencia contra un grupo o parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas y otros referentes a la ideología, religión o creencias,
situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Es decir, que a todos esos números clausos veis que los va nombrando por motivos racistas, antisemitas, ideología, religión, los nombra. Eso significa que todo lo que no esté nombrado no entraría dentro del delito de odio, es decir, dice nación u origen nacional. ¿Esto qué significa? Que nación, Cataluña, por ejemplo, no es una nación. Por lo tanto, el origen nacional no sería el catalán. Por lo tanto, los delitos de odio nunca son la catalanofobia. Es decir, que cuando se atenta contra una persona porque es una persona catalana, estoy poniéndoos el ejemplo, ¿vale? Eso no existe. Muchas veces los medios de comunicación dicen catalanofobia, ¿se va a abrir diligencias? No existe. Eso cuando llegue a fiscalía se va a cerrar. No va a existir porque los números clausos de los delitos de odio son los que vienen tipificados aquí y ya están atados y muy bien atados, ¿vale?, para poder sancionar unas cuestiones y otras no. Como veréis, cuando dice por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias. ¿Qué significa esto? Una religión, una persona que se reivindica como religiosa, o creencias. Por esas creencias que marca aquí, no dice solamente religión, dice también creencias, imputaron y se llevaron por delante a las compañeras del coño insumiso, ¿vale? Es decir, que el artículo 510, aparte de no servir absolutamente para nada, porque hemos visto que a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad o la discriminación o la violencia contra todas esas personas no les pasa nada, porque lo vemos todos los días, no solamente están muertos para defender a las minorías sociales estos delitos, sino que además vemos cómo tienen dentro un artilugio maravilloso que les viene estupendamente bien para llevarse por delante a las activistas. Y con este artículo 510 es con el que imputaron y con el que se llevaron por delante a compañeras que sacaron un chocho de goma espuma de paseo a la calle. Es así de triste y de lamentable que se haga un articulado para proteger los delitos, para proteger los derechos fundamentales de las personas y que eso se gire de tal manera, y se gira de tal manera porque no hubo una limpieza ni una remodelación ni de la judicatura de esos juzgados específicos que juzgaban a las personas que estaban contra el régimen y que juzgaban también a las personas LGTB en este caso. No hubo una remodelación ahí, no hubo una limpieza institucional, esa gente ha seguido estando y la semilla sigue estando ahí dentro, y en la policía, como hemos hablado, pasa lo mismo. Por lo tanto, luego sacamos un articulado de delitos de odio, todo el mundo se llena la boca, todo el mundo dice que ahora las cosas van a cambiar y después vemos que no pasa absolutamente nada, que constantemente la extrema derecha lanza mensajes terribles, que fomentan, promueven, incitan el odio todo el rato y no pasa absolutamente nada, y que al final estos tipos delictivos lo que están es montados, digamos, pues para perseguir a la comunidad, para perseguir a las personas que pertenecen a las minorías sociales y para reprender a esas personas vía judicial, ¿no? Lo vemos constantemente. Si os fijáis, todas las iniciativas policiales que ha habido para luchar contra los delitos de odio ha sido para perseguir a las personas de izquierdas en las redes sociales. La Operación Araña 1, la Operación Araña 2, la Operación Araña 3, creo que hubo hasta 4, donde hasta el cantante de Defcon 2, por ejemplo, fue una de las personas que fue procesada, ¿no? Vemos constantemente mensajes de odio, de discriminación en todas partes y no hay ninguna imputación. De hecho, esas unidades están precisamente para perseguir eso, no para perseguir el odio que se mueve contra las minorías sociales. Todo lo contrario, yo eso lo he visto, ¿no? Porque, como digo, yo monté una unidad de policía precisamente para todo lo contrario, precisamente para luchar y para trabajar por los colectivos minoritarios, y, como digo, me encontré enormes resistencias dentro del propio sistema policial y dentro del propio sistema jurídico. Y luego, a la hora de que hubiera juicios y demás, pues hubo mucho carpetazo a muchas cosas porque esta tipificación pues no está para eso, ¿vale? Recuerdo un proyecto que estuve haciendo en Colombia. En Colombia ha habido
una guerra que ha durado muchísimos años y que se ha llevado por delante a muchísima gente y que se ha llevado por delante a mucha gente de la comunidad LGTB, ¿no? Yo estuve hace 4 años haciendo un trabajo allí con una comunidad que se llama Casa Diversa, que está en la Comuna 8, en Medellín, y que ellos tienen una situación inédita en el mundo porque han sido reconocidos por el gobierno colombiano como víctimas del conflicto armado por su condición LGTB. Es decir, que el gobierno colombiano les da la categoría de víctimas de un conflicto armado, pero por su condición LGTB, por ser personas LGTB que han sido asesinadas, que han sido perseguidas y que han sido desplazadas, ¿no? El movimiento de desplazados allí es una barbaridad. Yo tuve la ocasión de ver un desplazamiento en una de las comunas, fue increíble. Yo estaba trabajando con el Ayuntamiento de Medellín, fui como policía y como formadora y estuve dando una formación en derechos humanos a la policía de Medellín, ¿no? Y fruto de eso pues tuve la posibilidad de conocer a esta comunidad, subir a verles a la Comuna 8 porque estaban arriba de todo y poder hablar con ellos y poder tener un día de encuentro y de compartir muchísimas cosas. Bueno, Colombia significa, se ve claramente como en un contexto de guerra, en un contexto de impunidad, se actúa contra las personas LGTB. Eso que ha pasado en España y que estamos viendo a día de hoy, pues ese ataque sistemático, ¿no? En todas partes y que no pasa absolutamente nada, allí es flagrante y se ve de manera clara, ¿no? Como las personas LGTB son desplazadas de sus domicilios, les pican a las 2 o las 3 de la mañana la puerta, les dicen que tienen 24 horas y que si no van a matar a todas sus familias, así que tienen que abandonar la zona. Se van de allí con lo opuesto, por miedo a ser asesinados y asesinadas, y se instalan en otro municipio, en otro lugar, donde vuelven a desplazarlos, ¿vale? Generalmente van siendo desplazados hasta que logran que se instalen donde quieren, es decir, el sistema coloca a estas personas, las va desplazando de los lugares donde van habitando hasta que bueno, pues se ponen a vivir en el sojo de alguna gran ciudad y a ejercer pues, muchas veces incluso pues, la prostitución, ¿no? Cuando ya estas personas están ahí, ya no son desplazadas, ya solamente cabe el asesinato selectivo una noche. Es decir, esa es la manera de funcionar. Eso que ha pasado allí ha pasado aquí también, a lo mejor no eran los mismos métodos, pero es una manera de mandar a las personas a los márgenes y eso allí se ve claramente y yo tuve la posibilidad de verlo, ¿no? Tengo un libro aquí encima, que es del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, que es un libro brutal, es un libro que recoge los testimonios de muchas personas LGTB en Colombia y sobre todo habla de las personas trans. A mí me interpela muchísimo el tema trans porque creo que ejemplifica perfectamente la soledad, el desasosiego y el dolor infinito de personas que no solamente no son reconocidas socialmente a nivel pleno, porque no lo son, que se han convertido además en un debate público encarnizado y que muchas veces también pues, se ven desprovistas de esos apoyos tan necesarios que siempre esperas de personas que deberían entender tu situación, ¿no? Y lo voy a explicar por qué me pasa esto y por qué yo me siento así. Cuando mi caso se hizo público, yo soy una mujer lesbiana, atacada dentro de la policía por ser una mujer lesbiana y además aparte denunciante de corrupción político-policial y en fin, la lié parda, ¿vale? El tema es que muchas veces yo me he encontrado con personas feministas, mujeres colectivizadas dentro del feminismo, que me veían con malos ojos porque yo era policía y entendieron que mi lucha pues no era una lucha por la que ellas debieran luchar porque yo era policía, yo era el brazo opresor de no sé qué cuántas cosas. Y yo yo ese sufrimiento lo pasé, fue muy doloroso, lo pasé muy mal porque en el fondo lo que esperas es que te echen una mano cuando estás absolutamente hundida y derrotada. Y yo creo que muchas personas trans estaban esperando que toda la comunidad feminista apoyara su lucha. Y yo sé cómo se deben sentir muchas de ellas, ¿no? Porque eso lo he sentido yo. Ese sentirte una bastarda, un no encajar en ningún sitio y un que
gente de la que tú esperas un apoyo incondicional y que luchen por ti cuando tú más lo necesitas, te dejen tirada. Por eso a mí me gustaría, pues eso, hacer un guiño a las personas trans, esas personas que, sobre todo las mujeres trans que han estado en primera línea en la lucha contra la LGTB-fobia en este país, que han sufrido las consecuencias de un patriarcado que las ha ido a reventar, que las ha mandado a los márgenes, que las ha ubicado en la prostitución, que las ha maltratado, que les ha negado una vida digna, que les ha negado una posibilidad de tener un trabajo, que les ha negado tantas cosas. Esas mujeres que aprendieron muchas veces a reírse de todo y a reírse de sí mismas, esas grandes supervivientes que tuvieron que luchar muy duro para conseguir unos derechos que fueron colectivos y que después ellas no pudieron disfrutar. Porque sabemos pues, que la T de trans es la sigla que menos derechos tiene y que más está en cuestión ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, como mujer lesbiana, pues siento una enorme tristeza y creo que es súper importante darle una vuelta de tuerca a todo lo que está pasando. Y a mí me gustaría que fuésemos capaces, sobre todo, yo lo que apelo sobre todo es a ser capaz de estar por encima de la política, ¿vale? Porque muchas veces pensamos en clave política y pensamos en clave de argumentario político. Y yo creo que hay que pensar en humanidad, hay que pensar en seres humanos, hay que pensar en empatía, en lo que a nosotras nos gustaría para nosotras si fuese nuestra situación, en nuestro caso. Creo que hay que estar por encima de la política. La política está muy bien y la política está ahí, va marcando ritmos también y va abriendo caminos y también los va cerrando, pero por encima de la política están las personas, por encima de la política está la gente, por encima de la política están las vidas. Y yo creo que ahí ha habido un punto en el que eso no se ha entendido, ¿no? Nos hemos quedado en un debate político que de alguna manera ha hecho mucho daño, que sigue haciendo mucho daño, como digo, a las personas que más lo necesitan, que son las personas trans. Por eso, hablando de las personas trans, os estaba hablando de lo que pasa, de la realidad colombiana, que no es tan diferente a la nuestra. Está este libro, que es Aniquilar la diferencia, ¿vale? Que es un libro donde se explica, se recorren lugares y se rescata la memoria de personas asesinadas, en su gran mayoría mujeres trans, ¿vale? Las mujeres trans han sido prácticamente barridas y borradas del mapa por ser mujeres trans dentro del contexto colombiano. En España pasó lo mismo y en todas las situaciones de guerra pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sabemos que son las más vulnerables. De hecho, yo recuerdo algo que me impactó muchísimo cuando estaba allí en la comuna trabajando con ellos. Había un mapa en la pared que eran las 9 comunas de Medellín, ¿vale? Y había un dibujo de senderos por los cuales no se podía transitar. Ponía lugares no seguros para la comunidad LGTB, ¿vale? Y luego lugares de peligro en rojo donde no se podía transitar. Es decir, hay sitios por donde no puedes caminar y por donde no puedes andar. Y esa sensación, yo sabéis que soy una mujer lesbiana, visible, tengo mi pareja, me casé este verano. Me casé porque queremos ser mamás y si no me casaba, pues ese hijo no iba a ser mío, o sea, las cosas están así, ¿no? No iba a ser mío. O sea, un tipo puede incluso reconocer un hijo que no es biológico, y va y lo reconoce y ya está. Y yo, que estoy casada con mi mujer y que estábamos empezando un tratamiento de hormonación, pues si no estoy casada no soy la madre de nuestro hijo. Pero no solamente eso, sabéis que en las parejas heterosexuales, pues la mujer acaba de parir y el marido se va al registro y le pone el nombre al niño o a la niña. Pues nosotras tampoco, tiene que ir la madre biológica, ni siquiera yo en este caso podría hacerlo. Es decir, hay una serie de cuestiones terribles que cuando entras a formar parte del sistema, porque al final te obligan, pues te das cuenta, ¿no? Nosotras hemos tenido que borrar el cónyuge, él. Hemos tenido que borrar del formulario aún pues restos de una heterosexualidad que, como digo, no es normativa. Yo creo que a esas alturas, tanto en un juzgado cuando dos personas se casan como en un centro médico de la seguridad social cuando dos personas van a tener un hijo o van a enfrentarse a un tratamiento,
pues esos formularios tendrían que estar ya, vamos, eso tendría que estar ya superado, pero no lo está, ¿vale? Entonces, como os decía, en Aniquilar la diferencia, pues se hace un recorrido de las personas LGTB y sobre todo de las personas trans, ¿no? Y yo recomiendo mucho este libro, no sé si aquí en España se puede encontrar, seguramente sí, luego al final os pondrán la referencia por si alguien lo quiere conseguir. Y os decía todo esto porque, bueno, no nos damos cuenta de la LGTB-fobia que hay en la sociedad hasta que te enfrentas a que te pase a ti. Y como decía, a mí, algo que yo creía que estaba superado, pero no lo está, a mí hay situaciones en las que me da miedo ir por la calle de la mano. O sea, ha llegado un punto en el que no me siento segura, no me siento cómoda. Siento alguna mirada, situaciones que yo creía ya que estaban superadas. Pensad que yo, por ejemplo, yo viví en Barcelona en los 90, donde había grupos de extrema derecha organizados, grupos que incluso asesinaron a una compañera transexual, a Sonia, ahí en el Parque de la Ciudadela. Crímenes de odio muy reconocidos en aquel momento, ¿no? Porque sabemos que el fascismo en aquel momento estaba en auge. Y luego ha habido unos años de mucha tranquilidad, de mucha bonanza, de mucho avance, de mucho cambio, de mucha paz social, creo yo, para nosotros. Pero ahora sí que es cierto que yo noto que el ambiente ha cambiado, que el discurso de odio que campa a sus anchas está haciendo muchísimo daño y sobre todo que ese discurso de odio está despertando bestias que yo creía que estaban dormidas. Como digo, a mí me da muchísimo miedo cuando voy por la calle, y lo digo abiertamente, y veo una persona con una mascarilla de color verde y una bandera de España. Qué fuerte, ¿no? Que una bandera de mi país o una bandera cualquiera, ¿no? Signifique tantas cosas, ¿no? Y qué fuerte que tengas que ir por la calle y sientas miedo porque vas de la mano con la persona con la que tú has decidido compartir tu vida y con la persona con la que vas a formar una familia, ¿no? Y esta es nuestra realidad. Esta es la realidad de las personas LGTB. Pero de todas formas, os dirán que no, que las cosas han cambiado, que ya no es como antes, que está todo muy bien. Eso es absolutamente falso. Está habiendo un movimiento de involución en el mundo terrible y las personas LGTB y las mujeres en general estamos en el punto de mira, porque al final representamos la afrenta y el cambio posible, ¿vale? Muchas veces cuando yo he reflexionado sobre lo que es para mí feministas, pues deben entender que yo sé que muchísimas compañeras feministas lo entienden, pero hay una parte del feminismo que entiende el feminismo como algo cerrado y, como digo, ese feminismo es un feminismo abierto y es un feminismo que tiene debajo de su paraguas también la obligación de luchar por las personas LGTB y de amparar a las personas LGTB y de ponerse en el lugar de las personas LGTB y de buscar las vías de desarrollo para vidas dignas de las personas LGTB, ¿no? Por lo tanto, el feminismo es el paraguas que nos aglutina a todas y a todos. No se entendería si fuera de otra manera, porque ese propio patriarcado
es el que nos está diciendo quiénes somos. Mirad, y ya para concluir, creo que ya llevo más rato del que me hayan dicho, pero bueno, yo voy a acabar por lanzaros un análisis, ¿no? El patriarcado entiende que el hombre está arriba y que la mujer está abajo, ¿vale? Y hace esa distinción, y eso es así, y eso es una realidad. Cuando un hombre gay lo declara o lo dice y se sabe, el sistema entiende que esa persona está bajando hacia la categoría de mujer. Si os fijáis, todas las bromas, que no son bromas, es violencia, que le hacen van encaminadas un poco a eso, a hacerle sentir que se acerca a la tía, a una categoría de mujer, que lógicamente es algo terrible y es algo malo, ¿no? Porque para ellos ser una tía es lo peor. Pero luego, la mujer lesbiana, ellos entienden que está subiendo a esa categoría masculina, y entonces les dicen cosas como las que me dicen a mí, ¿no? Que lo que yo quiero es tener una polla, que ya me gustaría ser un tío y estoy frustrada porque no lo soy, que soy fea, o sea, todos esos insultos y todas esas maneras de decirte, tengo miedo de que te pongas a mi nivel, de que te pongas a mi altura, porque lo único que poseo es algo que no es mío, que es una masculinidad prefabricada, que yo he asumido como propia y que no tengo nada más. O sea, tía, para allá, porque si tú haces lo mismo que yo, si tú te comportas de la misma manera que yo, si tú eres capaz de hacer todo lo que yo hago, entonces ¿yo qué soy? ¿Vale? Es un cuestionamiento personal que lo que hace es reventar a ese tío y dejarlo sin su única esencia, que es el hecho de haber nacido un hombre. Y este es el análisis de cómo funciona el patriarcado, y yo esto lo he visto muchas veces en los insultos que me profieren, incluso en señoros que escriben en medios de comunicación, en cómo se han referido a mí y las cosas que me han dicho, ¿no? Por lo tanto, extraigo ese análisis y he querido compartirlo con vosotras. Como os digo, me hubiera encantado poder estar personalmente, espero que haya ocasiones para poder vernos, y que las ponencias os sean provechosas, que os haya gustado mi exposición. Es una exposición más que de hablaros de leyes y hablaros de cosas que probablemente ya habéis oído, hablaros de mi propia experiencia, hablaros de lo que yo intenté poner en marcha, de lo que yo puse en marcha y de cómo funcionó y de lo que yo vi, y de experiencias personales que tienen que ver pues, con esa violencia sistemática y sistémica que ejerce el sistema de violencia en el que vivimos contra las personas LGTB y contra todas aquellas que se salen de la norma. Así que nada, agradecer nuevamente a todas las personas que han organizado las jornadas y mandaros un beso enorme de todo corazón y hasta la próxima. Está claro que el Poder Ejecutivo y Policial, se me ha ido un poco la olla, Ejecutivo y Judicial, es un mensaje subliminal, Ejecutivo y Judicial tienen mucho que modificar, pero también me gustaría plantear qué es lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos, la ciudadanía de a pie, para reinvertir de alguna manera esta situación. Sobre todo esto hablaremos ahora con nuestras dos primeras ponentes, que cuando quieran ya pueden subir al escenario, Lourdes y Cristina. Eta aurretik esan nahi dizuet, ordu bat galdera edo jasoko duzuela telefonuetan SMS bat, eta mezu horretan link bat agertuko zaizkue jardunaldi hauen inguruko balorazio bat egiteko. Nahi duenak balorazio hori tokian bertan idatziz egin aukera dauka baita ere. Ir pensando cómo podemos revertir, mejor dicho, esta situación. Hola, Barriro. Por orden de intervención, si quieres, Lourdes, ¿cómo ha sido la primera en intervenir? Así te dejo que luego ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que sobre todo, pues estos espacios de reflexión vienen muy bien
para también cambiar la mentalidad. O sea, creo que es fundamental que todos estos conceptos, que hagamos un análisis muy crítico de nosotras mismas, de nosotros mismos, de qué criterios, qué mentalidad tenemos incorporada. En qué pequeñas cosas se nos escapa muchas veces, ¿no? La falta, lo que he comentado antes, ciertos mitos, ciertas ideas. Cuando hablaba antes de violencia vicaria, decía el concepto ideal que tenemos de padre, pero muchas veces lo que nos ocurre es que también cuando se habla de casos de violencia de género todavía, o de casos de maltrato hacia menores, todavía surge la idea de esta madre algo habrá hecho. Si es que ya decía yo, que ella es un poco... Es que fíjate. Entonces yo creo que una de las cosas que podemos hacer es esta reflexión crítica con nosotras mismas, con nuestros entornos más cercanos y el cambio de la mentalidad. Y de momento, el pequeño paso que podamos ir haciendo también sirve para grandes pasos. Yo siempre, cuando hago cursos a profesionales, hablo del poder de la coordinación. Cuando hablamos de coordinación de un caso en concreto, de una familia en concreto, tenemos que saber que eso es como un grano de arena o una semillita que estamos plantando para más casos. Cuando yo hablo con una profesora o con un profesor sobre lo que es la violencia de género y lo que supone para esa mujer y lo que supone para los niños y las niñas, no solamente estoy hablando de ese caso, estoy dando, digamos, una pequeña, otro punto de vista, estoy ampliando la mirada a ese profesor o a esa profesora. Entonces, yo creo que para empezar, para caminar, es empezar a mirarnos a nosotras mismas y hacer el cambio de mentalidad. Creo que hasta que no llegue ese cambio de mentalidad realmente a más población, ¿no? Y que, como comentabas tú antes, por medio de los medios de comunicación, por medio de todas las películas, todas las series, todos los anuncios, todas las canciones, no se cambie, no vamos a llegar a hacer un mínimo cambio. Cristina. Yo voy a ser muy radical porque estoy muy radical y muy enfurecida. La única salida que nos queda es apartarnos de ahí. Creo que con la aparición de Cuéntalo y sobre todo el Me Too ha cambiado algo radicalmente. Si antes suponíamos que no los íbamos a tener al lado, al patriarcado y a los hombres en general, ahora sabemos que no los vamos a tener al lado. A mí esto me ha cambiado la cabeza. Como diría mi hija, me ha explotado la cabeza. Porque antes alguna parte de la sociedad, el patriarcado en general y los hombres también, podían alegar que no lo sabían. De hecho, mi sorpresa fue tremenda cuando se quedaron con la boca abierta después de la aparición del Me Too y Cuéntalo. No se quedaron con la boca abierta porque de repente lo contáramos, porque fuera un fenómeno. Se quedaron con la boca abierta porque dijeron que no lo sabían y que no sabían que le pasaba a tanta gente. Esto cambia sustancialmente la realidad en la que nos movemos. Antes nos movíamos en una realidad donde nos cabía la duda de que no lo supieran, de que el patriarcado y los hombres no supieran lo que nos pasa, la cantidad de agresiones que recibimos. Ahora ya no hay excusa, lo saben. Nos han obligado a decirlo una a una, ponernos en evidencia, mostrarnos, y es dolorosísimo narrarlo. Si es dolorosísimo aceptar que te violaron en la infancia, aceptar que te agredieron 50, 60 veces en tu vida, de una u otra manera, que tienes miedo por tu hija. Si es dolorosísimo aceptarlo, narrarlo, es crudelísimo. Entonces lo hemos hecho. Hemos dado un paso que era impensable en una sociedad. Lo hemos hecho una a una, lo hemos hecho abierta y públicamente. Y no ha pasado nada. Nada de nada. No he visto ni una asociación de hombres empeñados en visibilizar la violencia que ejercen contra las mujeres. No he visto ni una asociación de hombres que llame a una huelga, a una manifestación, que se plante en una calle, que gaste tiempo de su tiempo, lo que quiere decir dinero, en luchar contra la violencia machista. Yo uso un montón de horas a la semana en charlas, coloquios, pero encuentros de mujeres, atención a mujeres que tienen algún problema, encuentros en universidades, pero también en centros de barrio, etcétera, y en asambleas donde pensar cómo actuar. Ese tiempo es dinero, como el que gasto en cuidar a mis mayores o a mis hijos. Y mi hija, es dinero.
Es decir, el tiempo es dinero. Yo estoy invirtiendo, como en toda la historia de la humanidad, los cuidados son dinero. Y el capitalismo no existiría si nosotras no invirtiéramos un tiempo precioso sin cobrar un duro. Esa es la base. El capitalismo existe porque la mitad del trabajo de esta sociedad lo hacemos las mujeres sin ganar un duro. Con lo cual se pueden dedicar otros a ganar un dinerico, ¿verdad? Porque ¿qué es más importante, jugar a la bolsa o cuidar a un abuelo? Es evidente que cuidar a un abuelo. Solo que quien juega a la bolsa es millonario y los cracks esos que hacen grandes son millonarios, y las que cuidamos a una abuela o criamos a los hijos no solo no ganamos dinero, sino que perdemos empleos. Ahora eso ya se sabe. ¿Ha pasado algo? No. ¿Utilizan su tiempo en eso? No. ¿Comparten? No. Se movilizan por un problema que es suyo. Entonces me di cuenta de que nos pasamos la vida dándonos con la cabeza contra una piedra. Y cuando te das con la cabeza contra una piedra, te abres la cabeza y la piedra sigue igual. No está cambiando nada. Yo dudo que vaya a cambiar algo si no ha cambiado con esta oleada de testimonios. Millones, decenas de millones, quizás cientos de millones. No, quizás no, cientos de millones. Solo cuéntalo, ya son 100. Si no ha pasado nada, dudo que pase algo. Entonces también me di cuenta, con esta reflexión, de que llevamos mucho tiempo retratando la lucha feminista, circunscribiendo nuestra lucha feminista a responder a la cantidad ingente de agresiones y de injusticias en las que vivimos. Claro, cada vez que matan a una mujer dan ganas de salir a la calle y salimos a la calle. Cada vez que a Juana Rivas la metan en la cárcel saldremos a la calle. Cada vez que hay una manada salimos a la calle. Cada vez que hay recortes para las mujeres salimos a la calle. Así que vivimos respondiendo a la violencia, con lo cual la violencia marca nuestra forma de vivir. Es decir, en tanto en cuanto vivimos respondiendo a la violencia machista, nuestra vida consiste en responder a la violencia machista y, por lo tanto, es la violencia machista, o sea, los violentos, o sea, la mitad de la parte de la población, quienes están marcando nuestra forma de vivir. Entonces, de repente me di cuenta y dije, apártate, apártate. Montemos lugares de mujeres donde construyamos un tipo de vida que no esté basado en la jerarquía. Montamos lugares de mujeres donde haya un tipo de vida que no esté basado en la propiedad, ni en la imposición, ni en la imposición de un tipo de cuerpo, ¿verdad? De un tipo de estética, de un tipo de maneras, de un tipo de calzado, de un tipo de conocimiento, de un tipo de uso de nuestro aparato reproductivo o no, que no esté circunscrito a la indumentaria, a crear sistemas de poder crueles, a acumular monedas. Creemos un tipo de sociedad distinto, porque estamos intentando amoldarnos a un tipo de sociedad patriarcal que no tiene nada que ver con nosotras. Y peleamos y peleamos y peleamos y nos dejamos la piel en ello. ¿Para qué? Cuando dicen, no hay mujeres en la Real Academia de la Lengua, ¿para qué quiero estar en la Real Academia de la Lengua? Si yo ya sé cómo manejar el lenguaje. No hay mujeres en los premios nacionales. ¿Para qué quiero un premio nacional si nosotras no competimos? Nuestra manera de ser no consiste en competir, sino en dialogar. ¿Por qué permitimos que modelen una vida que no es la que nos gusta y que manejen y que su violencia condicione nuestra forma de estar en el mundo? Yo recuerdo, porque soy vieja, en los años 70 y primeros 80, el movimiento verde alemán, no sé si os acordáis, que tenía un eje que era cambia tu vida y cambias el mundo. ¿Por qué no cambiamos todas nuestra manera de actuar? Y de la misma forma que narrando nuestra violencia hemos cambiado la memoria colectiva de la violencia en este mundo, cambiando una a una nuestra propia vida por acumulación, creamos una nueva forma de vivir. Y si les gusta, que se junten, pero que actúen como nosotras. Y ya veremos. Es decir, de repente estamos optando a lugares donde yo creo que no se representa aquellas que son nuestras prioridades. Es decir, yo no quiero ser jefa yo quiero que se me pague por hacer lo que creo que es importante, que es cuidar
cuidar a las mujeres de mi entorno, cuidar a los más desfavorecidos y las más desfavorecidas, ocuparme de los cuidados de la gente que tengo alrededor. Es decir, cuáles son nuestras prioridades y solo apartándonos de la violencia constante que nos exige una respuesta constante, podremos dibujar un mundo distinto. Por lo tanto, ¿apuestas por dejar de salir a la calle? No, no. ¿Y crear nuevos círculos? Apuesto por crear nuevos. ¿O hay que seguir en la calle? ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Ay! Mira, el otro día, cuando el hijo puta, con perdón, el hijo perra, del juez Piñar, hola, ¿qué tal? Del juez Piñar, se negó a darle la libertad a Juana Rivas, pese a que el Ejecutivo había decidido así, no salimos a la calle. ¿Verdad que no? No salimos a la calle no porque no sintiéramos ganas, sino porque hay una respuesta colectiva pasiva que no, yo creo que no está reflexionada, pero sí el cuerpo te la pide, que es: no te voy a dar la satisfacción de decir, ya están las feminazis en las plazas, gracias a mí, y he logrado mover a las feminazis a las plazas. No, juez Piñar, no salimos porque te daríamos un gusto tanto que caerías en el onanismo. No salimos a las plazas porque tú hagas una idiotez. Y luego, por otra parte, hemos permitido, y esto es muy importante, que nos creen manifestódromos. Yo me manifiesto en Sol. Y si estoy en Barcelona, en la Plaza Sant Jaume. Son lugares donde no circulan coches, donde no hay vecinos ni vecinas, donde no molestas a nadie, donde no cortas la vida de la ciudad ni la circulación. Poco a poco nos han ido recluyendo en espacios. Mira las locas, ya están en la placica. Me gustaría cortar la M30. La cuestión es que hemos dejado de plantearnos, porque no tenemos tiempo, porque como hay que salir cada día, entonces pues a mí cuando no salimos con lo del juez Piñar, yo tengo amigas que estamos en grupos de acción y de activismo, que dijimos, vamos a darnos tiempo para responderle a este señor. No le demos la alegría inmediata de ya han contestado las locas de los gatos, ya están en las plazas. No, vamos a ver dónde le duele. Vamos a estudiar su currículum. Vamos a ver, vamos a tomar medidas inteligentes, no emocionales. Es decir, hay una protesta en las calles que es emocional. Otra cosa es que montemos la manifestación del 25N o del 8M. Pero la protesta emocional inmediata de salir a la calle empieza a ser tan constante y tan repetida que nos está impidiendo pensar una respuesta más elaborada. Claro que salgamos a la calle, es que yo estoy criada en la calle protestando, pero no de la manera que lo estamos haciendo ahora. Hay que replantearse entonces esa acción. Esa lucha, ese tipo de lucha. Sí, y yo... la violencia tiene muchas caras. La violencia tiene muchas caras. Sí, lo estamos viendo durante estos 2 días. Por eso. Y hay que ver todas, porque yo hablaba hace poco de la tortura de las mujeres en sus propias casas, que es la inmensa mayoría de la violencia machista. Bien, como respondemos todo el rato a aquello que nos enteramos, y nos enteramos por los medios de comunicación, ¿hasta qué punto no están manejadas nuestras respuestas? Claro, yo insisto, hay varios centenares de manadas en los últimos 2 años. Varios centenares. ¿A cuáles les han interesado que salga? A 1 y a 2. Ya está. A mí me preocupa eso y me preocupa que no seamos capaces de pararnos y pensar. Porque pararnos y pensar tenemos una cabeza estupenda. Porque hemos necesitado usar el doble de cabeza para llegar a los mismos sitios. Quería añadir, además, estoy totalmente de acuerdo, además comentar que cuando nos dejamos arrastrar por estos casos tan mediáticos, lo que hacemos es olvidarnos de que el maltratador, de que el torturador está ahí al lado, que no hace falta irse a un caso excepcional, sino que es algo que es totalmente universal, que está en todas las situaciones. Entonces, a todas las familias nos cuesta reconocer, y les cuesta reconocer, ¿no?, que en su casa puede haber un maltratador, pero es así. El vecino, el compañero de trabajo, el padre que va todos los días a buscar a su hijo o a su hija al cole, puede ser un agresor. Y cuando reaccionamos solamente a estos casos mediáticos, parece que es algo puntual, que es algo que está ahí y que se nos olvida que está en toda la sociedad y que puede estar muy cerca nuestro.
Y que están tan contentos que cada vez que salimos a la calle lo toman como una victoria. Sí. Un oyente pregunta a ver qué opinión nos merece que la sociedad empiece a hablar de en este caso, de la violencia vicaria a raíz de un programa de Telecinco. Yo ahí, la verdad, o sea, tengo que ser sincera que Telecinco no he visto y he estado bastante aislada de ese caso. Por alguna compañera que me ha comentado, pero no lo he visto. ¿De qué caso hablan, con perdón? De Rocío. De lo de Rocío Carrasco. De lo de Rocío Carrasco. Me parece excepcional lo de Rocío Carrasco. Excepcional. Me parece que cambió la manera de ver la violencia machista en general, no solamente la vicaria, la machista en general. El relato de Rocío Carrasco, tú fíjate que se multiplicaron las denuncias por violencia machista esa semana, no sé por cuánto se multiplicaron, pero por muchísimo. Ese relato me pareció extraordinario. Otra cosa es que yo trabajo en Telecinco, y en 4, etcétera. Y otra cosa es que me horrorice el uso que luego hizo la cadena de aquello. ¿Ok? Me horrorizó. Y el hecho de enfrentar y luego aprovecharlo. Pero el programa, la dirección de Anaís Peces y la reflexión de Rocío, los pasos dados y cómo de maduro y de minucioso era su relato, me pareció magnífico, y creo que un relato minucioso dado en prime time, explicado por una mujer muy famosa, hace que la representación, es decir, que la representación de nosotras, de muchas de nosotras, haya sido tremenda. Es decir, mujeres que jamás se habían sentido representadas, de repente, en una o en otra o en otra. Es que, claro, la violencia se multiplica, es decir, nunca es una violencia. El que te quita a tus hijos te llama zorra antes. Y el que te llama zorra antes te ha dejado sin comer. Y el que te ha dejado sin comer antes te ha quitado a los amigos. Y el que te ha quitado a los amigos antes te ha dicho que tus padres no te tratan bien. Y entonces, de repente, muchísimas mujeres se sintieron identificadas. ¿Que la cadena lo ha usado para lucro, con ánimo de lucro? Claro. Es lo que se plantea una de las oyentes. Dice, realmente ese tipo de casos cuando se exponen en los medios de comunicación... Son para ganar dinero. Eso es. Bienvenido sea. Los partidos de fútbol son para ganar dinero y me importan un pito. No sé, es que hay tantas cosas que son para ganar dinero y no me interesan y lo dan en la tele. Oye, ¿por qué me tengo que ver yo el Villarreal contra no sé cuántos? Que es para ganar dinero. Y en cambio, ese espacio que es para ganar dinero, nos ha jodido Mayo con las flores, la televisión privada es para ganar dinero. En cambio, lo de Verónica Forqué, que acabó con su suicidio, era en una pública, una pública, servicio público que pagamos entre todos y que en teoría las televisiones privadas están hechas para ganar dinero. Ojalá estén ocupadas por testimonios que nos ayuden a entender o a identificarnos con situaciones similares. Insisto, me interesa más que el Villarreal. Pregunta otra oyente, a ver, teniendo en cuenta todas las consecuencias que relatas, Lourdes, quiero saber, dice, ¿qué recursos hay para atender a esas niñas y niños, tanto cuando se produce la violencia como después, hasta su recuperación? Recursos, así en poco, resumiendo, muy pocos y muchas veces con falta de formación especializada. O sea, muchas veces la dificultad en la atención a menores es que es una atención generalista, no especializada en violencia de género, en todo lo que supone, ¿no? Lo que estamos hablando, lo que ha comentado ahora, ¿no? La violencia de género o el maltrato hacia el niño y la niña no es algo que ya ha sido algo. Empezamos así, empieza de una manera muy sutil. Siempre hablamos de la tela de araña, donde se van quedando inmersas las mujeres y las propias criaturas. Recursos también, cada vez hay más. Ahora mismo, por ejemplo, en Vizcaya sí que hay un recurso especializado. El obstáculo que había principal, bueno, aparte de la formación generalista, el siguiente obstáculo era el tema del permiso paterno. Para la atención psicológica se necesita el permiso paterno en casos que no estén con una orden de protección. Por eso el cambio legislativo que ha habido ahora. Ese cambio legislativo ha abierto una pequeña puerta, pero muy pequeña puerta, solamente para los casos en los que las mujeres tienen orden de protección y los menores también. Desde el 2015 se consideran a los niños y a las niñas víctimas y aparece recogido en ley. Pero hasta ahora, hasta el 2021,
no se ha dado ese paso de que estos niños y estas niñas que ya están reconocidos como víctimas y que tienen una orden de protección pueden recibir atención psicológica sin el permiso paterno. En los casos de juzgados de familia, de que van por un divorcio o por una separación, si la mujer ha estado atendida en un servicio especializado que acredite que es una mujer que ha sido víctima, que ha estado sufriendo violencia, sí que puede recibir la atención psicológica sin ese permiso paterno. Pero si no, si es una mujer que no ha acudido a ningún servicio especializado, pero que ve que estos niños y estas niñas necesitan una atención, necesita el permiso paterno. Y ese es uno de los grandes obstáculos que todavía están. ¿Qué pasa en la realidad? Que además hay muchos servicios, hay muchas psicólogas y psicólogos que intentan ofrecer esa atención, pero el padre puede recurrir, puede acudir a los juzgados, con lo cual se enlentecen los procesos muchísimo, los niños y las niñas siguen creciendo y todas esas consecuencias siguen ahí con ese dolor. Pero bueno, afortunadamente también es cierto que os digo, cada vez hay más servicios especializados. Y las madres que separan a sus hijos de los padres agresores y violadores acaban en la cárcel. Sí. Sí. Y además es una presión... No solo Juana, ¿eh? No, sí. Son así. Es una presión constante. Bueno, compañeras mías que me comentan, ¿no?, que los viernes y los sábados es como una llamada de muchas mujeres de decir, ¿qué hago el fin de semana? Porque no quiero que vaya, porque tengo miedo, porque el niño no quiere ir. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, me acuerdo de una chica que decía, es que el niño se pone en la farola y no quiere ir. Pero es que hasta la misma abogada le decía, tienes que ir porque si no vas a ir a la cárcel. Y si vas tú a la cárcel, ¿el niño dónde va a ir? ¿No? Posteriormente, pues otra vez con su padre. Con lo cual sí que es verdad que es muy complicado. Los oyentes tienen muchas ganas de referirse a los medios de comunicación de nuevo y dicen tienen ganas de hacer cosas porque dicen cómo presionar a un medio de comunicación de manera individual, siendo un oyente de a pie. No puedes. No puedes. No, claro, los medios de comunicación. Tú no puedes modificar la agenda de los medios a no ser que generes una información que sea tan brutal que se vean en obligación de darla. Es decir, yo recuerdo cuando organizamos Las Periodistas Paramos, que fuimos miles de periodistas juntándonos a pactar que en la huelga del 8 de marzo íbamos a parar todas. Entonces sí se hizo. Yo creo que tenemos un problema, que el señalamiento de periodistas, de mujeres periodistas, por parte de ciertos movimientos del feminismo o de la sociedad en general, es agresión machista. Es decir, lo que hacen con Susana Griso o con Ana Rosa Quintana o con tantas otras, más allá de que yo no tenga nada que ver con su manera de pensar, nada que ver con nada, estamos viendo un problema. Es decir, que cuando empieza la campaña contra ellas es una campaña de corte de violencia machista. Pero hacer lo único que se puede hacer es apagar la televisión. Puede ser, de nuevo, una medida personal que cunda. Es decir, cuando una, en su grupo de amigas, repite constantemente, no, yo no veo la tele, porque vamos a hablar de tal, no, yo no la veo. De repente puede pasar que en ese pequeño grupo se empiece a dejar de ver la tele, ¿verdad? Y otra lo pasa a otro grupo. Creo muchísimo en este momento, en el movimiento feminista, creo muchísimo en los pequeños gestos, en los pequeñitos gestos y no en las grandes gestas. Básicamente porque creo que con el auge de la extrema derecha, y la extrema derecha su auge, una de las bases es el feminismo, si no la base mayor, estamos alimentando a la bestia, ¿sabes? Es decir, cuando hacemos grandes cosas y nos gastamos en esas grandes cosas, tienen un recorrido cortísimo y alimentamos a las bestias. Y sin embargo, con el pequeño... yo recuerdo aquel pequeño hashtag que era yo no veo no sé qué programa. Yo no veo Risa Mejide, no me acuerdo qué programa era. Pues cundió. Que hubo mucha gente que lo siguió, pues ¿cuánta es mucha gente? ¿Cuántas son muchas mujeres? Y sin embargo las que hubo fueron algo. Yo creo que eso, y de repente si sois bastantes, pues una escritora que vende muchos libros,
que sé, una Elvira Lindo, que se ha ido del país, que ha dicho, me bajo de este carro, yo no sigo en el país. Maruja Torres, que se fue del país. De repente responden a un pequeño grupo de mujeres que un día monta estas jornadas. Por cierto, hablando de publicaciones, en poco tiempo saldrá a la calle La loca de Cristina Fallarás. Saco novela nueva que me encanta porque es la portada y pone La loca Cristina Fallarás. Está bien. Bueno, atendemos otra de las preguntas de las oyentes que dice, ¿creéis que se pueden llevar a cabo, dicen, políticas públicas feministas desde estructuras machistas y capitalistas? Lourdes. No, yo creo que no, pero bueno, que Cristina lo va a explicar mucho mejor todos estos temas. Yo creo que tenemos mucha impotencia todavía y mucho cambio que hacer. Es que, ¿os acordáis del caso de la niñera de Irene Montero? A Irene Montero la llevaron la denunciaron porque una de las mujeres que trabaja con ella se hacía cargo, cuando ella estaba haciendo según qué cosas, del crío o de la cría, me da igual. La denunciaron. Todos los medios se pasaron semanas hablando de la criada de Irene Montero y denunciando que el Estado español estaba pagando, nosotras, pagándole una criada a Irene Montero porque esa tipa estaba elegida. Tal. Era imposible hacerles entender que nuestra forma de trabajar es distinta y que cuando yo iba a trabajar al mundo con mi hijo en la cunica del niño, aquellas cosas, un capazo, cuando yo iba a hacer una entrevista se lo dejaba a la chica de cultura y cuando ella iba a no sé dónde se lo dejaba a la secretaria y que entre nosotras, como yo tenía que ir con mi hijo porque ya había acabado el plazo y no tenía dinero para pagar a una guardería, un sitio donde dejarlo, ni siquiera una chica que lo cuidara, pues había unos cuidados compartidos. Esos cuidados compartidos ellos lo llaman criada. Es imposible hacerles entender esto. Y solo quiero deciros, me guste más o menos su política y quién es Irene Montero, lo que están haciendo con esta mujer, yo no he visto nada parecido en España. La forma de destrozarla, de devastarla, yo no he visto nada parecido, os digo en serio. Y no es una persona a la que yo... y sin embargo, yo creo que en el futuro estudiaremos el caso de esta mujer. ¿Por qué? Porque ha ocupado un espacio, que es un espacio masculino. ¿Ha cambiado algo? No lo creo. ¿Cambió algo Carolina Vescanza dando teta en el Congreso? Pues yo no he visto que nadie dé teta en el Congreso después de Carolina Vescanza. De nuevo, quizás deberíamos plantearnos distintos espacios de participación. Lo que ahora dice Yolanda Díaz, quiero decir, por ejemplo, encuentro más inteligente lo que ha hecho Ada Colau en Barcelona. Ada Colau en Barcelona sí ha creado distintas formas de intervenir en lo público, de forma muy interesante. Ha creado distintas estructuras, pero es que Ada Colau es alcaldesa. Claro, no es lo mismo una presidenta que una alcaldesa. Entonces, lo que está montando Yolanda Díaz, que en realidad son Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica Oltra, Mónica la de Madrid, bueno, hay 6 o 8 mujeres poderosas, diciendo, bueno, pues ahora no vamos a respetar la estructura clásica de partidos. Con lo cual no vamos a respetar una estructura clásica jerárquica de poder, ni siquiera de diferencia entre izquierda y derecha y partidos tradicionales, porque consideramos que todos ellos tienen una raíz machista. Tenemos que confiar en las llamadas las oltras. No, las oltras, no tengo ni idea. Te digo en serio, y yo soy de izquierdas, o como dicen en la tele, de izquierda radical. Sí, yo soy, no sé, podríamos llamarlo narcocomunista, pero no lo sé. No lo sé, es decir, no sé hasta qué punto. Yo sí confié en Ada Colau. Es decir, yo lo sabréis, yo en las segundas elecciones de Ada Colau me pidió que participara en las listas y yo le dije, mira, si me pones la última, yo no quiero salir en unas listas, pero sin embargo apuesto por un programa que se dedique a que las calles sean peatonales, que cree un dentista público, del servicio municipal, que cree una compañía de gas nuevo, que se enfrente a todo el empresariado porque no le da la gana del aeropuerto. Bueno, ahí me interesó algo. Esa era una manera. Pero yo insisto en una cosa. No es lo mismo ser alcaldesa que ser ministra.
Si eres ministra, tienes a un presidente o una presidenta, como la de la Comunidad de Madrid, por encima. Y es muchísimo más difícil. Y ahí a mí me interesa mucho, mira, hoy lo he dicho en la radio de aquí de Galdacano, me interesa mucho la gestión de lo local. Creo que solamente desde lo local, acordaros de la República. Es decir, ¿desde dónde creció la República? Desde lo local. Desde lo local, es decir, de los municipios. Yo creo que la gestión municipal y la ocupación del poder en municipios, donde es más fácil regular lo cercano, es la base. La base no es el ministerio, la base no es el gobierno de la nación o del Estado. La base son los municipios. Y en ese sentido, creo que las cosas más interesantes que se están haciendo, de la misma manera que son las cosas más interesantes que ha hecho la izquierda durante toda la historia de España, están ligadas a lo local. De lo pequeño a lo grande. Exacto. Y de nuevo, de la acumulación. Es decir, si de repente hay 50 de los miles, 50 municipios en España que empiezan a funcionar de otra manera, cuyas relaciones sociales, políticas, económicas empiezan a ser de otra manera, pues es como cuando nosotras podremos cambiar cada una a su sitio. Ahora creo que el funcionamiento por acumulación es la respuesta al funcionamiento jerárquico del patriarcado. Muy bien. Zuetariko baten batek ahoz galderaren bat egin nahi badau. Segundo bat, mikrofonua ekarriko dutzu. Bueno, igual entzungo dugu mikrofono barik bai, ezta? Eskerrik asko a las dos por las ponencias, muy interesante. Yo es que quería, aprovechando que está aquí Cristina y que tú como experta en violencia vicaria, cuando se trata el tema de cualquier caso, de esos casos mediáticos de violencia vicaria, en los medios de comunicación se insiste mucho. A mí me chirría, sé que puede ser polémico y excepcional, entonces pues me apetece compartir. Siempre se hace hincapié que Un momento, ¿lo oís por allá lejos? No. Coge este micro. Sí, yo le iba a Mira. Bueno, decía que cuando tenemos conocimiento de un caso extremo de violencia vicaria, en los medios de comunicación siempre se toman muchas molestias en subrayar una y otra vez qué es lo peor que se le puede hacer a una mujer. Y yo no puedo evitar que me chirríe ese querer subrayar ese concepto. Yo entiendo que es una forma extrema de tortura a una mujer, como otras. Pero creo, por otro lado, que está muy vinculado al rollo de la maternidad, ligado con la mujer y tal. Yo creo que lo peor que se le puede hacer a una mujer es matarla. Porque subrayando esa idea una y otra vez, y lo he comprobado, o sea, he estado atenta, se hace siempre. Creo que se hace como una especie de jerarquización o gradación de qué es lo peor. Entonces, siempre parece, yo entiendo que matar o que agredir a cualquier ser querido de cualquier persona, pues es una forma de tortura. Pero ese interés de los medios de subrayar qué es lo peor que se le puede hacer a una mujer, pues me chirría. Y quería saber, pues, lo que opináis. Y otra cosa, me gustaría saber que tú tendrás experiencia en los juzgados de familia, que dices que es donde se dirigen, ¿cómo están de perspectiva de género? ¿Cómo están, perdón? De perspectiva de género, o sea, ¿qué formación o cómo lo ves tú, que lo vives? No sé. Primero, respecto a cómo dan las noticias, yo también estoy de acuerdo. Yo no creo que haya que entrar en la jerarquía de es lo peor que se puede hacer o lo mejor que se puede hacer. No, yo creo que está muy relacionado con esto, con las ideas que tenemos respecto a la maternidad y a la paternidad. A mí, por ejemplo, personalmente me molesta también mucho cada vez que hablan de es que no había puesto denuncias. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Le estamos otra vez dando la responsabilidad y la culpa a la mujer cuando la mayoría de las mujeres no ponen una denuncia? Poner una denuncia supone, bueno, aparte de personalmente un gran, ¿no?, tener una gran conciencia y tener una gran fuerza,
porque poner una denuncia, como mínimo, ya te supone estar 5 o 6 horas en una comisaría de policía, como mínimo. Imaginaros con el niño pequeño. Ese espacio tan feminista. Sí, y tan acondicionado. Si os va una mujer sola, con niños, con niñas, bueno, pues es que no tienes espacios, no tienes tiempos, imaginaros a las horas, bueno, es todo pues un camino muy difícil. Entonces, en los medios de comunicación parece que muchas veces están volviendo a la mujer porque, claro, es que no había puesto denuncia. Eso por un lado. Y luego, pues lo que dices, al final no se trata de hacer una escala de qué es lo peor. Como decía antes Cristina, hay mujeres que han sufrido violencia durante 30 años. ¿Qué vamos a estar poniendo en una balanza? La violencia es la violencia y el sufrimiento es el sufrimiento. En el caso de asesinatos, estamos hablando de asesinato de niños y de niñas y de bueno, pues un daño muy grande a la mujer, pero estamos hablando de otro tipo de violencia. Y creo que, como he dicho antes, que tampoco hay que centrarlos en esos casos, porque esos casos nos hacen ver esta parte, reaccionar, pero nos impide ver el resto de toda la sociedad, el resto de la violencia tan sutil y tan normalizada que tenemos, ¿no?, que estamos viviendo en las familias. Sí, sí, yo creo que es una crítica. Porque, claro, porque seguimos con el ideal de, por encima de todo, las mujeres que somos. Ese ideal sigue estando ahí presente. Yo no lo tengo tan claro. Y esto es una reflexión moral, ética, personal, no es una reflexión como periodista, ¿eh? Ninguna de las dos que te voy a hacer. Hay una que quizás para mí se amolda más a lo que te refieres, que es la idea de la violación como lo peor. Cuando dicen, a los violadores hay que cadena perpetua, pena de muerte. ¿A los violadores? ¿Y a los asesinos no? O sea, la idea de que el violador es lo peor que existe en una sociedad forma parte de la propiedad del cuerpo de la mujer. Es decir, es peor que te hayas follado a una mujer que hayas violado a una mujer, que el hecho de que mates. Es decir, aquello que nunca se pide para un asesino, no un asesino de mujeres, para un asesino en general o para un torturador, sí se pide para un violador. Y ahí sí a mí hay algo que me revuelve, porque ahí participa la idea de la propiedad del cuerpo de la mujer. En cuanto al asesinato, y el asesinato de los hijos y el asesinato de la mujer como violencias más o menos, para ponerlas en una balanza, yo me pregunto siempre por el asesinato y la tortura. Que maten a tus hijos es una tortura de por vida. Y a mí siempre me ha costado mucho más comprender el asesinato que la tortura. O comprender la tortura que el asesinato. Es decir, a mí un asesinato me parece un acto abominable, como a cualquier persona, y la tortura me parece un acto incomprensible. Esa para mí, Cristina Fallarás, no como periodista ni como nada, para mí es la gran diferencia. Y ahí, imagino que es la base, hay que poner siempre, hay que hacer hincapié siempre en que la violencia vicaria se ejerce contra los hijos, pero es contra la madre. Sí, es decir, porque hay una cosa peor en la televisión, que es cuando dicen, hombre, vicaria, ¿por qué no dices violencia infantil? Porque es violencia vicaria. Quiere decir, por supuesto, al niño el niño sufre violencia o la niña sufre violencia, según la modificación de 2015, con que a la madre le hagan algo. Es decir, solamente por la violencia contra la madre, el niño o la niña son víctimas de violencia machista, cosa que no estaba en la primera redacción de la ley, pero se añadió después. ¿Pero en el 2015? Sí, en el 2015. ¿Desde el 2004 al 2015? Sí, fue se añadió en 2015. Cuando se acuña el nombre de violencia vicaria, no es una idiotez, porque la voluntad violenta tiene que ver con la madre, es decir, se ejerce contra la madre a través de los hijos. ¿Que a los hijos se les inflige violencia? Sí, pero ahí hay una línea que no se puede evitar, es decir, a la hora de juzgarlo, a todas las horas. Y entonces, cuando hablamos de matar a la madre o de matar a los hijos, o de torturar a la madre o torturar a los hijos, yo no lo tengo claro.
Sí, sí. Sí, sí. La idea que se quiere lanzar es... sí, pero es que yo ahí dudo. Yo ahí dudo. Quiero decir, podría... Pero es que es una consideración tan moral y tan íntima que no sé si es relevante aquí. Yo creo que la voluntad, vamos a hablar de la voluntad del asesino. Es decir, cuando matas a la mujer, matas a la mujer. Cuando matas a los críos, tu voluntad de hacer daño es una voluntad de permanencia en el tiempo. Y para mí, personalmente, encierra una violencia que es un paso más. Y otro paso más es cuando matas a los críos y los desapareces, los haces desaparecer, que es otro paso más, porque ahí el duelo no tiene final. Entonces, esta es una consideración personal, no sé cuál es la consideración jurídica. Considerar también en la violencia vicaria, lo que decíamos antes, hay una planificación. O sea, el daño hacia la madre es planificado totalmente. Es como lo que comentan, ¿no? Les asesino, les escondo para que tú tengas toda tu vida ese peso ahí. Hablabais de legislación, pero tú, Lourdes, antes comentabas que a veces hay legislación pero no se aplica. Sí, eso es. Ahora mismo, bueno, yo ahí no sé a nivel estatal, en Bilbao, en el municipio de Bilbao se está empezando a aplicar, en eso estamos un poquito más avanzados, pero en juzgados de violencia contra la mujer, en los juzgados de familia, que es lo que comentabas antes, todavía falta muchísima perspectiva de género, y en los juzgados de violencia también. Hay una formación específica de unas poquitas horas y, bueno, pues falta. Pero es que has dicho, en ocasiones no se aplica. Es que hay muchas más ocasiones en las que no se aplica que en las que se aplica. No, la cosa es, en ocasiones se aplica. En serio. Sí, sí. Quiero decir, yo llevo años estudiando, pues fíjate, sobre todo desde la aprobación de la ley, su aplicación. Caray, en ocasiones se aplica. No, Sí, sí. es tremendo, tremendo. Beste galderaren bat. Bueno, pues igual os vamos a pedir, chicas, una foto. ¿Dónde estamos hoy, 14 de diciembre? Retos. Primero a corto plazo, vamos a lo pequeño primero, a lo cercano, y después a medio largo plazo. Yo creo que estamos en un momento en que se ha roto todo aquello que entendíamos como violencia de género, violencia machista, y estamos en otro escenario radicalmente. Desde el momento en que las mujeres, desde el momento en que aparecen las redes sociales y como tales os he explicado que la comunicación cambia profundamente, se crea una disrupción. Hay varias disrupciones en el tiempo y todas están ligadas a la comunicación. Unas, cuando aparece la escritura, todo cambia. Después, cuando se inventa la imprenta, y todo cambia. Y ahora, con las nuevas tecnologías, todo cambia radicalmente. Eso ha creado nuevas formas de expresión y comunicación de las mujeres que no han modificado las nuevas formas, que no han creado nuevas formas de actuación de los hombres. Esa ruptura nos obliga, pero nos obliga, y nosotras no sé si lo veremos, pero a la siguiente generación nos obliga a enfrentar dos cosas. La primera es la posibilidad de retirarnos y crear espacios que no existían, porque en este momento estamos en un espacio que no existía, que es que ya todos sabemos lo que pasa, todos saben lo que pasa y no ha pasado nada. Eso es aterrador, o sea, y es histórico. Este cambio es histórico, no podía haber sucedido en ningún otro momento de la historia de la humanidad, porque hacía falta medios de comunicación de masas libres de inversión de capital. Bien, nunca jamás en la historia de la humanidad hemos estado en el momento que estamos ahora. No podemos quedarnos en el mismo sitio. ¿Qué propongo yo? Yo propongo apartarnos y pasar a una actuación menor e individual. Para eso hay que modificar absolutamente el feminismo y esperar que pueda llegar una nueva ola, como la llaman, o pasar a una actuación individual. Tened en cuenta una cosa, yo estoy convencida que como movimiento político y el feminismo es un movimiento político, en este momento hay dos posibilidades. Una es apartarse y otra la violencia. Yo, como la violencia no la contemplo en general, prefiero apartarme. Lourdes. Pues yo hoy estoy muy positiva y creo que estamos en un buen momento. Por lo menos, un ejemplo, ¿no? Las jornadas. En las jornadas hemos ido visibilizando más tipos de violencia. Creo que en
espacios estamos avanzando, que nos queda todavía muchísimo. Y como dice Cristina, tenemos que también adaptarnos a los nuevos funcionamientos, a las redes sociales, y que el patriarcado sigue ahí y nos absorbe muchas veces, ¿no? Nos dejamos muchas veces, incluso creyendo que luchamos contra el patriarcado, nos dejamos llevar por él. Y, por ejemplo, en redes sociales o en las series o los medios de comunicación estamos en ello. Entonces, creo que es un buen momento, empezamos a identificar, empezamos a visibilizar, pero hay que hacer una reflexión, no hay que dejarse llevar y arrastrar, porque si no, nos sigue arrastrando el patriarcado. Las jornadas son estupendas. Cuenta cuántos hombres compañeros hay. Sí. 1 y 2. Gracias, compañeros. Pero los hay. Bueno, al menos han valido para sacar un poquito a la luz todas estas violencias que comentábamos, Claro. estamos comentando estos 2 días, que a veces ni las percibimos, ni las olemos, pero están ahí, ¿no?, en el día a día. Y además jornadas como estas son las que nos enseñan a pensar juntas. Seguramente yo he aprendido un montón, tú has aprendido un montón, todas hemos aprendido. Yo creo que todas hemos muchas aprendido cosas. mucho ayer y hoy. Y ahora, Irache Fernández, de Muxote Potolobat, nos va a hacer un resumen gráfico de todo lo que ha acontecido estos 2 días aquí. Eskerrik asko. Bueno, egunon, babera esan zuela atzo, egon naiz bi egun hauetan akta grafika bat hartzen, hau da, marrazkiak eta hitzerekin, hau dana betetzen, eta esaten duen bezala tituloa, indarkeria matxista 11 aurpegi. Eta hori ikusi dugu gau honetan. Como decía, las jornadas hablaba de esas otras violencias machistas, de todas las caras que tiene. Y ayer Ana nos empezaba presentando una visión general, ¿no?, de cómo están este tipo de violencias, qué tipo de violencias hay. Nos hacía una normalización de, pues eso, de la violencia física hacia las mujeres, de la violencia psicológica, la violencia vicaria, que hoy también nos ha introducido también ella un poco más, la sexual, la económica, la institucional, la mediática, la online, la obstetricia, la LGTBI, y seguro que aquí añadí puntos suspensivos porque estoy convencida de que habrá más y seguirán habiendo más, por desgracia. Hablábamos de que el principal problema era que no hay una conciencia social, de que tampoco sabemos cómo defendernos. Son 2 temas que se han ido hablando a lo largo de los dos días, ¿no? Un problema grande que nos viene ahora de base y que hay que cambiar es ese 20% de jóvenes que creen que esa violencia no existe, que la violencia de género pues, nos la hemos inventado pues, 4 que están por ahí y han dicho, bueno, eso no es verdad. Además, todo eso viene dado pues, por los bulos, por titulares, imágenes en tertulias, noticias, YouTube, esos youtubers que están ahora tanto de moda y que sueltan barbaridades, pero nadie les pone freno. Y pues los chavales lo ven. Y como me lo ha dicho este youtuber, que no me sale ni la palabra, que además tiene mucha fama, pues oye, yo me lo creo, que total. Pues eso, disfrazando cifras, pues las redacciones machistas que hay en periodismo, la falta de memoria histórica, que son cosas que también hemos ido tratando hoy, y que lo que es necesario es ese cambio y dar visibilidad. Que estas jornadas hacen eso, que demos visibilidad a todo lo que está pasando y que desde nuestro propio rinconcito podamos extenderlo y podamos comunicar lo que hoy aquí hemos estado hablando, ¿no? Hablamos de esa lucha, ¿no? Desde lo privado, desde nuestro hogar, hasta hacia el exterior. Bueno, luego estuvimos hablando de la violencia obstetricia. Es un tema que personalmente, además, pues eso, ayer a mí me revolvió mucho, ¿no? 2 partos muy diferentes uno al otro y tal y como iba hablándonos, ¿no? de que un parto conlleva muchas cosas y entre ellos el respeto a la propia persona, a la propia mujer que está en ese momento, que es cuando más sentimiento tenemos, está lleno de emociones, pero está normalizado que sea algo mecánico, que no es privado, ¿no? Que simplemente nosotras lo que hacemos es ser un simple
una simple cubeta, ¿no? O sea, aquí tenemos un bebé y ya está, solo servimos para esta parte, ¿no? Y hablaba pues, de que es importante esa prevención. Cambiando de temas, otras violencias de las que hemos ido hablando, de la violencia institucional, de cómo desde los juzgados, que era ahora también un poco de lo que estábamos hablando, el tratamiento de esas violencias no se está dando correctamente. Las leyes están, pero como estaban justo ahora diciendo, no se terminan de imponer o de cumplir, no sé muy bien cómo decirlo. La diferencia, ¿no?, entre el abuso y la agresión, esa diferencia que es un poco ridícula, ¿no? Un abuso es menos que una agresión. ¿Cómo está? Hablábamos también hoy ya de la violencia vicaria, de que que va en contra de las madres y de los menores, de que la responsabilidad viene por parte del hombre, que son conscientes de que quieren hacer daño, que no nos pongamos ese velo de no, es que tendrá algún problema, algo le pasará. No, quiere hacer daño y lo está haciendo. Y de que esos niños lo viven desde que son muy bebés y que tenemos que escuchar todo lo que ellos están viviendo para poder darnos cuenta y poder ponerle freno, ¿no? Hablábamos también hoy de la parte de la represión de los medios, ¿no? De que siempre ha habido cosas, siempre han pasado, pero nunca nos las han mostrado. Teníamos una venda en los ojos, ¿no? Porque lo que no ves no sucede. Y eso, había un relato, algunas veces se contaba algo o se contaba lo que ellos querían. Pues gracias a ella, en 2017, con el hashtag Cuéntalo, empezó a haber un movimiento en el que se empezaron a contar las cosas. Fueron momentos en los que pasaron muchas cosas. Las redes sociales nos han dado ese poder de comunicar, de no depender de otros para comunicar. Y pues eso es la importancia de darle valor y darle voz a las personas que tienen algo que decir, sin contar en que detrás los medios de comunicación suelen estar corruptos, suele haber mucho dinero por detrás. Hablábamos también pues, de los delitos de odio. A su vez, al final, todo está relacionado. En los delitos de odio, la Ley de Derechos Humanos dice que todos somos iguales, todos y todas somos iguales, pero al final esos poderes públicos que también se encuentran dentro de los medios de comunicación, dentro de los juzgados, hace que no sea así, que no se cumpla, que haya represión, que cierta policía también esté corrupta, que muchos prejuicios hagan también que nos encontremos con resistencias al cambio y que al final lo importante aquí es que el feminismo, ¿no?, hablaba de que es el paraguas que todo esto puede abarcar, o sea, que abarca todo y que nos puede ayudar, que hay que pensar más en las personas y en las vidas de estas. Y justo ahora en este diálogo final había 4 puntos que me ha gustado rescatarlos, que hablabais un poco de que nos tenemos que parar a pensar en qué momento estamos para poder dar otros pasos, para crear ese tipo de sociedad distinto, aceptar lo que está sucediendo para dar un paso al frente, ir de esa parte pequeña a lo grande, cambiar nuestra mentalidad, cambiar las estructuras y que queda mucho que hacer. Eta bueno, hori izan da gaurko grafika eta eskerrik asko, hori. Eskerrik asko, Iratxe. Bueno, hasta aquí hemos llegado ya. Iritsi da ya agur esateko unia. Espero digun, datorren urtean barriro be, hemen guztiok alkarrekin egotea. Esperemos que el año que viene organice este maravilloso ayuntamiento, organice otras jornadas, nos volvamos a ver aquí y muchísimas gracias, Cristina, Lourdes, eskerrik asko. Gracias a vosotras.